De pronto caíste en una trampa dentro de una mazmorra y estás perdiendo mucha sangre, y el agujero es más grande del que te puedas imaginar. Todo comenzó en la Tierra, con una teletransportación masiva. Cuando las personas abrieron los ojos, se encontraron en un nuevo mundo, completamente confundidas. Entonces apareció un conejito adorable, advirtiéndoles que habían sido invitados a un juego. Sin embargo, no era un juego común, sino uno de vida o muerte. Para poder aprender a jugar, primero debían morir, y así empezó todo. Con tan solo unas pocas armas entregadas por el conejo, los monstruos comenzaron a aparecer rápidamente. Pero el problema no terminó ahí. Los humanos empezaron a pelear entre ellos por hambre, y los más gorditos se negaban a compartir comida. En medio de todo esto, nuestro héroe obtuvo una habilidad considerada inútil, por lo que fue rechazado y maltratado. Su poder de purificar impurezas no servía para nada en ese momento. Aquella noche, el protagonista durmió con el estómago vacío, agotado y frustrado. Al día siguiente, una enorme bola rodaba tras varios sobrevivientes. Mientras huían, algunos murieron al pisar trampas escondidas en el camino. Correr por sus vidas sin poder mirar atrás era casi imposible. El chico, debilitado por el hambre, no pudo resistir más. Y para colmo, pisó una trampa. Así regresamos al momento en que el protagonista cayó en el agujero, mientras el conejo maldito reía cruelmente. Este incluso afirmó que la posibilidad de sobrevivir era del 0%. Aunque algunos aventureros quisieron ayudarlo, no tuvieron más opción que abandonarlo en el oscuro y profundo pozo, mientras la sangre brotaba como quechu. Tiempo después, los demás lograron completar la primera fase y pensaron que podrían regresar a casa. Pero por supuesto, aún quedaban muchas fases por delante. Como recompensa, todos recibieron una recuperación total, y lo mismo ocurrió con nuestro protagonista, que seguía vivo milagrosamente en el agujero. No obstante, fue olvidado y dejado atrás. De repente el sistema anunció que la mazmorra se estaba reiniciando. El agujero se cerró y Dune, el héroe, lanzó una piedra, activando de nuevo la trampa. En cuestión de segundos, el conejo reapareció, confundido. ¿Cómo era posible que ese humano siguiera vivo? Frustrado, le ordenó que mostrara su estado. Sin embargo, el nombre del chico ya no aparecía, lo que significaba que la mazmorra lo consideraba muerto. Al comprender que Dune se había convertido en un error dentro del sistema, el conejo declaró que debía morir lentamente para restablecer el orden natural. Pero el protagonista se negó a rendirse. Abrió su inventario y decidió buscar una forma de sobrevivir. En un principio, pensó en cavar un túnel para escapar, pero sin herramientas adecuadas era un trabajo imposible. Sus manos se llenaron de callos y su cuerpo se debilitó. Aún así, con tiempo de sobra, se preguntó si sería posible almacenar tierra en el inventario. Para su sorpresa, sí era posible. Motivado, comenzó a cavar con entusiasmo, pareciendo una excavadora humana. Gracias al sistema, podía ver su progreso hasta que un mensaje apareció. Había obtenido su primer logro y una nueva habilidad. Su segunda habilidad era cavar, y podía hacerlo más rápido al subir de nivel. Aunque se sintió frustrado por no tener una habilidad de combate, siguió adelante. Mucho tiempo después, el curioso conejo, queriendo comprobar si el chico ya se había convertido en comida para gusanos, decidió bajar. Mientras descendía, notó que el túnel se hacía más ancho, y al ver antorchas en las paredes, comenzó a entrar en pánico. De pronto, encontró al muchacho silbando tranquilamente, con un pedazo de carne en la mano. Dune no solo estaba vivo y bien alimentado, sino que había construido una casa subterránea completa, con cama y mesa. Usando tierra del inventario mezclada con agua, creó arcilla y la moldeó a su gusto. El conejo, totalmente desconcertado, le preguntó qué estaba haciendo. Dune respondió que estaba preparando todo para recibir a los invitados. Sin embargo, el conejo, sin interés alguno, le advirtió que pronto moriría solo. De repente todo comienza a temblar, y parece que los nuevos participantes acaban de completar la fase 1. Eso significa que todo lo que el protagonista creó desaparecerá, pues la mazmorra está reiniciándose. Inmediatamente, Dune comienza a correr desesperadamente para no quedar enterrado, mientras el conejo se burla cruelmente de él. Sin embargo, de pronto, los temblores se detienen. Algo inusual ha ocurrido. Las reglas de la mazmorra ya no parecen aplicarse al chico excavador. El conejo, enfurecido, le advierte que no se relaje, porque en el próximo reinicio probablemente quedará enterrado o, peor aún, encontrará un monstruo aterrador bajo tierra. Dune, notando su enojo, le pregunta si acaso no puede matarlo con sus propias manos. El conejo confiesa que no puede hacerlo, pues está atado por las reglas. Solo puede eliminar jugadores, y Dune ya no es un jugador, según el sistema de la mazmorra. De repente una de las paredes se rompe, y una enorme corriente de agua comienza a inundar los túneles. El conejo, emocionado, cree que al fin el chico morirá. Dune es arrastrado por la corriente, pero al regresar al lugar, entiende que solo sobrevivirá si tapa el agujero. Entonces empieza a sacar tierra de su inventario y cubre la abertura. Pero el remedio dura poco, y el agua comienza a filtrarse de nuevo. En ese momento, decide forzar su habilidad, toma un poco de tierra,
la moldea en forma de ladrillo, y aunque está completamente sumergido, sonríe satisfecho con el resultado. Poco después, el conejo queda atónito al ver cómo el chico construye una presa con ladrillos, sellando casi por completo el paso del agua. Además de resolver el problema inicial, Dune se burla del conejo, diciendo que mató 2 pájaros de un tiro, ya que también resolvió su escasez de agua. Emocionado con su nueva destreza, comienza a modificar el pozo que acaba de crear. Pronto, añade una pequeña muralla y una cabeza de león como decoración, lo que incluso ayuda a reducir la presión del agua. Entonces el sistema brilla nuevamente. Dune ha completado un nuevo logro, y su recompensa es peces vivos en el pozo, lo que significa que ahora tiene alimento infinito. Cada cosa que el chico hace irrita más al conejo, que ya no sabe si asombrarse o enfurecerse. Cuando llega la noche, Dune asa tranquilamente los peces que acaba de pescar en su propio pozo. El conejo, resignado, pierde toda esperanza, pensando que su magnífica mazmorra está siendo usada como cocina. Con buen corazón, Dune le ofrece comida al conejo, quien incluso babea ante el delicioso olor, pero furioso y orgulloso, rechaza la oferta y empieza una nueva discusión. Minutos después, el chico ya ha comido y duerme plácidamente en la habitación que él mismo construyó. Sin embargo, el olor del asado se eleva hasta la superficie, y los monstruos lo perciben. Pronto, se sienten temblores en toda la cueva, y una sombra gigantesca aparece ante él, un enorme jabalí. Curiosamente, Dune soñaba en ese momento con comer carne de cerdo, y en medio del sueño, golpea al animal en la cara sin darse cuenta. Al despertar realmente, se encuentra frente a un jabalí furioso que lo observa con ojos inyectados en sangre. Sin salida, Dune se prepara para luchar. Rápidamente, usa su habilidad para crear una barrera de tierra que bloquea el primer embate del animal. Luego aprovecha para tomar distancia y construir una segunda barrera, esta vez más resistente. Pero el jabalí la destruye con facilidad, lo que enfurece aún más al chico, que ve cómo su habitación queda hecha trizas. Decidido, Dune utiliza una nueva técnica. Una enorme bola de piedra sale de su inventario. Intenta lanzarla, pero no logra impulsarla demasiado lejos, así que vuelve a correr, con el jabalí pisándole los talones. Mientras huye, empieza a salivar pensando en el banquete que podría preparar con el animal. Entonces levanta una muralla gigante, y al mismo tiempo, cava un agujero para atrapar al jabalí. El pobre animal, al caer, ya sabe que se convertirá en barbacoa. Dune, el excavador, tendrá un festín digno de un rey. Sin perder tiempo, lanza varias piedras desde su inventario hasta acabar con la bestia. El conejo, una vez más, no puede creer lo que ve. ¿Cómo puede alguien usar una habilidad tan inútil de una manera tan ingeniosa? Por primera vez, comprende lo peligroso que es ese chico. Cuanto más tiempo pasa, más furioso se siente ante ese error viviente de la mazmorra. Finalmente Dune se prepara para el banquete. En apenas unos minutos, despieza por completo al jabalí. Incluso su cráneo lo reutiliza, transformándolo en una sartén de alta calidad, ligera y con un asa perfecta. El conejo, al ver que Dune almacenaba grasa, le advierte con tono preocupado que pronto más monstruos bajarán, atraídos por el humo y el olor de la carne. Sin embargo, esta vez Dune está preparado. Planea usar el mismo método que usaron contra él al principio, una trampa mortal. En cuanto las criaturas caigan, su destino estará sellado. Y efectivamente, no pasa mucho tiempo antes de que aparezca la primera presa. El conejo, alarmado, grita a la criatura que no salte, pero ya es demasiado tarde. Una nueva comida deliciosa acaba de caer justo frente al chico. Dune, asombrado, se pregunta si acaso esto podría ser una granja infinita de carne. Pero eso no fue todo. Poco a poco, más y más monstruos fueron atraídos por el aroma del banquete. Cada uno, pensando que sería comida fácil, saltaba al agujero, sin imaginar que el verdadero beneficiado sería el protagonista, que observaba emocionado cómo su despensa crecía sin parar. Ahora, con carne y agua infinitas, el que antes fue un muchacho desnutrido comienza a ganar peso de tanto comer. Cada vez que la mazmorra se reinicia, nuevos jabalíes caen del cielo como si fueran una bendición o una maldición. Mientras tanto, en la superficie, uno de los aventureros que había abandonado a Dune, aunque inicialmente intentó ayudarlo, había acumulado docenas de cadáveres de jabalíes tras una larga cacería. Incluso recibió un logro por haber matado a 100 de ellos, y con ello, una nueva habilidad, la fuerza del jabalí. El único problema era que toda esa carne era inútil, pues contenía toxinas que la hacían no comestible. Solo en ese momento comprendieron cuánto necesitaban la habilidad de purificación de Dune. El chico que lo mencionó llamó la atención de todos. Al principio pensaban que Dune era solo un cocinero, pero ahora entendían que era una pieza fundamental, alguien que solucionaba los problemas desde la primera línea. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Dune disfrutaba de todas las comodidades posibles, mientras la comida literalmente llovía en su habitación. La carne era infinita, algo absurdo. ¿Acaso los cerebros de los jabalíes también se reiniciaban con la mazmorra? ¿Y siempre caían en la misma trampa? De pronto, el conejo se sobresalta al ver que Dune levanta un jabalí con sus propias manos. Era evidente que se debía a la habilidad de fuerza del jabalí, adquirida por matar uno cada 5 minutos. Sin embargo, cuando la mazmorra se reinicia, su contador también lo hace, así que
que poco a poco se vuelve más fuerte. Dune comenta, medio en broma, que debería construir una entrada adecuada al pozo. Al llegar a la superficie, se sorprende al ver al conejo con una expresión abatida y le pregunta qué ocurre. El guía, confundido, le pregunta si la habilidad de la que hablaba provenía del ogro cazador de jabalíes con cuernos. Dune responde que sí, a lo que el conejo abre los ojos de par en par. Eso es imposible, pues esa habilidad solo se obtiene tras matar 100 jabalíes. El chico entonces explica, con naturalidad, que capturó a los 100 usando trampas. El conejo, más alterado aún, le dice que algo no cuadra, porque la mazmorra se ha reiniciado varias veces. Dune, algo distraído, le pregunta qué tiene que ver eso, y el conejo le explica que cuando la mazmorra se reinicia, el contador también se reinicia, y que solo hay unos 40 jabalíes arriba. Con una sonrisa inocente, Dune comenta que al parecer, su contador no se reinicia, y pregunta si eso no debería ser imposible. El pequeño conejo, irritado, lo llama humano Buck, incapaz de comprender cómo sigue rompiendo las reglas del sistema. Mientras Dune reflexiona si todos los monstruos que mata seguirán contando, soñando con conseguir otro logro al llegar a 100 más, el conejo lo acusa de parecerse a un cerdo, ya que come carne de jabalí todos los días. Dune, divertido, le pregunta si su peso ha cambiado, y cómo es que el conejo no se da cuenta. Mientras tanto, afuera, el día es hermoso. En la rama de un árbol, una ardilla juega cerca de su nido, mordisqueando un hueso hasta que por accidente, lo deja caer. Desciende rápidamente del árbol para recuperarlo, pero al llegar al suelo, descubre un agujero cerca del tronco. Se queda inmóvil al ver que su hueso ha caído justo dentro. La curiosidad puede más que el miedo, así que se asoma y decide entrar. Después de un rato, emerge por un túnel secundario que conduce directamente a la cueva del protagonista. Empieza a explorar el lugar con cautela, observando maravillada todo lo que ve. Al avanzar un poco más, encuentra su hueso y corre a recogerlo, pero queda boquiabierta al descubrir el cadáver de un jabalí con cuernos. En ese instante, fue amor a primera vista. Tiempo después, la ardilla regresa al árbol emocionada, con un brillo en los ojos. Días más tarde, vuelve al agujero, y así se repite día y noche, sin que las demás ardillas sepan nada, hasta que se convirtió en una rutina. Entraba a la cueva con calma, y siempre encontraba más huesos allí. Entonces se los comía todos, hasta que un día vio algo diferente, un cuenco lleno de huesos. Sin pensarlo, fue directamente a comer lo que había dentro. Tomó un hueso del cuenco sin dudarlo. Estaba algo intrigado, pero solo necesitó un mordisco para sentir una explosión de sabor que lo dejó extasiado. Pronto empezó a comer más y más, cada vez más asombrado por el sabor. Continuó devorando los huesos del cuenco hasta que notó algo inesperado. El toro estaba encima del protagonista. Este se preocupó, recordando las antiguas enseñanzas de las ardillas, que decían que los humanos eran peligrosos. De inmediato, comenzó a alejarse, temeroso de que el protagonista se levantara y lo atacara. Sin embargo, la tentación del cuenco era demasiado fuerte. Intentó resistirse, adoptando una expresión decidida y concentrada, pero al final volvió a comer los huesos. Mientras tanto, Dune, que fingía dormir, observó la escena y se sintió feliz. Después de tanto tiempo solo en aquella cueva, celebró haber encontrado a otro ser vivo. Dijo que era bueno que la ardilla se alimentara de huesos, ya que él era muy cuidadoso y no sabía cómo acercarse sin asustarla. Mientras Dune reflexionaba cuidadosamente sobre cómo hacerse amigo de ella, la ardilla se dio cuenta de que él estaba despierto. El protagonista temió que huyera, pero para su sorpresa, la ardilla continuó comiendo los huesos. Dune, conmovido por tanta ternura, intentó acariciarla lentamente. La pequeña ardilla lo notó, y para su alegría, se dejó acariciar. Dune estaba encantado de que hubiera funcionado, y entonces apareció un brillo misterioso. El sistema mostró el logro amigo de ardilla terrestre por haber domesticado al pequeño animal, y luego anunció que la mazmorra admiraba esa amistad inesperada. El humano se preguntó si esas recompensas eran comunes y recordó que cuando estaba con su grupo, nunca había conseguido ninguna. Luego pensó en su nuevo logro, y aunque no sabía si tenía valor, agradeció a la pequeña ardilla por considerarlo su amigo. A continuación, comenzó a pensar en un nombre para el animal. Decidió llamarlo PQ, ya que ese era el sonido que hacía. La ardilla pareció gustarle el nombre, lo que dejó a Dune aún más sorprendido. Parecía entenderlo. Entonces se preguntó si eso sería parte de la recompensa del logro. Decidió hacer una prueba. Le dijo a la ardilla que se sentara, pensando que quizás le costaría entenderlo. Pero para su asombro, PQ se sentó de inmediato. Impresionado, Dune comprobó que realmente lo comprendía y hasta le pidió que le diera la mano. Luego le hizo otra pregunta, pero en ese instante la ardilla saltó de su mano. Dune se preguntó si no lo había entendido. Sin embargo, PQ esperó unos segundos y luego señaló hacia una dirección, indicándole que lo siguiera. El protagonista vio entonces la pared por donde PQ había entrado y usó su habilidad de excavación para agrandar el agujero. Mientras subía por el túnel, se preguntaba si la ardilla había notado esa entrada por ser tan pequeña. Recordó que cada vez que intentaba cavar una salida, siempre terminaba frente a muros de piedra. Dune había excavado muchos túneles buscando una salida y estaba a punto de rendirse, pero entonces notó algo distinto. Ya era posible ver una raíz de árbol por donde PQ había entrado. Emocionado, Dune
Dune comprendió que por fin podría salir. Comenzó a celebrar diciendo que al fin, tendría esperanza nuevamente. Sabía que si trepaba por las raíces, lograría llegar al exterior. Mientras seguía subiendo, el protagonista sentía una mezcla de nervios y entusiasmo, pues estaba a punto de poner fin a su vida bajo tierra. Ya podía ver la luz del sol, así que siguió trepando con todas sus fuerzas. Después de tanto tiempo, finalmente logró ver el mundo exterior otra vez. Los pájaros cantaban en el cielo y la hierba suave cubría el suelo. Dune no pudo contener las lágrimas al contemplar el cielo lleno de nubes y el pasto que parecía interminable. Dijo que era solo un paisaje normal, con algunas ovejas, pero para él parecía completamente diferente. Comentó que el lugar se sentía acogedor y amigable, pero sus palabras se vieron interrumpidas al ver que una de las ovejas era atacada por un feroz lobo. Dune se puso nervioso y murmuró que la supervivencia del más fuerte también forma parte de la naturaleza. Sin embargo, pronto notó más miradas depredadoras entre los árboles. Los lobos comenzaron a moverse nuevamente, y Dune pensó con una mezcla de miedo y humor que la realidad en Graffilia no necesitaba ser tan brutalmente realista. Mientras tanto, el protagonista empieza a sudar frío y palidece, pues sabe que las manadas de lobos son conocidas por no mostrar piedad. En ese momento, piensa que es injusto morir justo después de haber escapado. Los lobos comienzan a gruñir y se lanzan al ataque. Dune, anticipando lo peor, ya se prepara mentalmente. Sin embargo, se agacha, y para su sorpresa, los lobos pasan de largo. No entiende qué sucede, pero siente un gran alivio al darse cuenta de que los lobos estaban concentrados en las ovejas y no lo vieron. Entonces pregunta si PQ conoce otro camino, ya que ese lugar no parece seguro. Justo entonces otro lobo aparece por detrás. Dune intenta mantenerse sereno, creyendo que este también está enfocado en las ovejas. No obstante, el lobo ha puesto su atención en el protagonista. De inmediato, Dune corre de regreso por el agujero, gritando al lobo y llamándolo idiota. El protagonista comenta que la entrada es demasiado estrecha para que el monstruo pueda entrar, pero no pasa mucho tiempo antes de que el lobo rompa todo y logre abrirse paso. En ese momento, la desesperación lo invade. Dune sigue corriendo, mientras se disculpa por haber llamado idiota al monstruo. Al poco tiempo, se da cuenta de que los túneles son demasiado estrechos y que no hay salida posible. Entonces abre el inventario y decide que ya que es solo un lobo, va a enfrentarlo. Comienza a construir una pared, pensando que en comparación con el jabalí, este lobo es mucho más débil. Sin embargo, antes de que termine de pensar eso, el lobo salta y lo ataca, provocando que Dune sangre. No lo puede creer, el lobo es extremadamente rápido. Dune se da cuenta de que está en una situación crítica. Aunque el lobo falló ese primer golpe, se prepara para atacar de nuevo. El protagonista se pregunta si podrá escapar o si existe otra alternativa. Y es entonces cuando comprende que no podrá seguir huyendo por mucho tiempo, debe terminar esta pelea. En ese instante, una idea cruza por su mente. Dice que aún le queda eso, y que no hay nada más que pueda hacer. El lobo se lanza a atacarlo nuevamente. Dune exclama que es él o el monstruo, mientras una aura azul empieza a emanar de su cuerpo. Luego lanza un poderoso puñetazo al lobo, tras activar la fuerza del jabalí con cuernos. El monstruo es lanzado a gran distancia por el impacto. Dune se queda impresionado y se pregunta si realmente le ha dado. Se da cuenta de que el efecto de la habilidad es increíble. El sistema le muestra que sus atributos físicos se duplicarán temporalmente. Dune confirma que ahora que ha probado luchar, sabe que su habilidad es realmente poderosa. No obstante, el lobo se levanta furioso. El protagonista sabe que logró herir al monstruo, pero se entristece al ver que no fue una muerte instantánea. El sistema indica que quedan 7 segundos de la habilidad, y Dune piensa que la corta duración es su mayor debilidad. Entonces, con solo 6 segundos restantes, no puede perder tiempo y se lanza con todo. El lobo se prepara para recibir el ataque, pero Dune es más rápido y logra saltar, esquivando hacia un lado del monstruo. Antes de que el lobo pueda reaccionar, el protagonista lanza otro potente golpe a las costillas del lobo. Con una mirada decidida, espera que el monstruo muera. Dune continúa con una ráfaga de puñetazos. Son tantos que incluso se levanta polvo desde el exterior. El protagonista ya está agotado, y el sistema indica que aún le quedan 3 segundos, pero el lobo sigue en pie. Una vez más, carga contra él, pero Dune logra esquivar con agilidad. Rápidamente, abre el inventario, saca una de las púas mientras le quedan 2 segundos, y grita al lobo que se muera de una vez, mientras se prepara para atacarlo con la púa. El monstruo le gruñe, pero Dune consigue clavarle la púa en el cuello, aunque el lobo lo golpea con la cola. Este golpe lanza al protagonista contra la pared. A pesar de tener la púa incrustada, el lobo sigue vivo. Dune se pregunta cómo es posible que esta maldita criatura tenga tanta energía y admite que esto no terminará fácilmente. El sistema le indica que la fuerza del jabalí está en enfriamiento durante 99 segundos. El lobo lo observa con rabia, pero Dune ya ha entendido el patrón del monstruo. Su ataque más peligroso ocurre cuando salta para cortar con las garras delanteras. Sin embargo, luego de usarlo, ese ataque también entra en enfriamiento. El protagonista se lamenta, preguntándose si no podrían tener una tregua de tan solo 90 segundos, pero el lobo lanza otro ataque. Mientras Dune se prepara para lanzar su último golpe, el monstruo está a punto de morderlo. En ese momento, el protagonista comenta que debería haber usado su garra. Entonces, justo antes de que el lobo
lobo lo muerda, Dune usa la habilidad de excavar directamente en la boca del lobo, tomando al monstruo completamente por sorpresa. Tiempo después, en la cueva, el guía aparece preguntándose qué ha pasado, ya que el protagonista no está cocinando carne como de costumbre. Dice que algo anda mal y sospecha que Dune debe estar haciendo alguna travesura, hasta que finalmente lo encuentra. El conejo no puede creer lo que ve, el protagonista está vestido con una armadura hecha de huesos. Dune comenta que para haberla hecho en un solo día, la armadura quedó bastante bien. Explica que la fabricó porque últimamente han ocurrido muchas cosas peligrosas. El guía se queda en shock al ver el cráneo del lobo de las llanuras y se pregunta si Dune finalmente encontró la forma de llegar hasta allí. El protagonista confirma que sí, y el conejo, sin perder tiempo, le pregunta por qué sigue allí. Luego asume que debe ser porque el lugar es cómodo, y le dice a Dune que siga viviendo allí tranquilo. Acto seguido, bromea con que el protagonista incluso consiguió una mascota. Sin embargo, Dune, con determinación, dice que se irá. Aún así no puede marcharse sin antes prepararse, ya que solo ha sobrevivido por pura suerte. Debido al peligro, el conejo insiste en que se quede, pero Dune aclara que aún planea usar esa base por un tiempo. Ahora que los problemas están bien identificados, necesita comenzar a prepararse adecuadamente. El conejo, con su estilo particular, le dice a Dune que simplemente se rinda y se muera, pero al final se va, dejando al protagonista de buen humor, aunque lo llama bicho maldito. Más tarde, Dune se encuentra entrenando con la fuerza del jabalí, levantando pesas y corriendo, mientras reflexiona que cuanto más aumente sus estadísticas físicas, más fuerte se volverá su habilidad. Como ha estado usando la habilidad con frecuencia, el sistema le notifica que su nivel ha aumentado, y que tanto la duración como el tiempo de reutilización han mejorado. Dune recuerda que la última vez tuvo suerte, pero también que los lobos se mueven en manada, y que incluso si logra enfrentarlos uno por uno, no hay garantías de que funcione. Usando un jabalí muerto como saco de boxeo, piensa que debe hacerse más fuerte. El sistema le informa que la fuerza del jabalí ha subido a nivel 3, haciendo que sus estadísticas físicas aumenten aún más, que la duración de la habilidad sea mayor y el tiempo de reutilización más corto. Entonces activa la habilidad y lanza una serie de puñetazos al jabalí. Con una mirada decidida, Dune asesta un golpe devastador y afirma que ya no va a huir más. Mientras tanto, en el bosque algunos lobos están tranquilos hasta que notan que algo se acerca. De repente Dune salta de entre los arbustos. Está contento de ver que solo hay dos lobos. Entonces activa la fuerza del jabalí y lanza una espina a uno de ellos. El otro logra esquivarla y avanza hacia él. En ese momento, Dune declara que mostrará el resultado de su entrenamiento y lanza un golpe que hace volar al monstruo, estrellándolo contra un árbol. El impacto es tan fuerte que el árbol queda destruido. Justo detrás de él aparece el primer lobo, listo para morderlo, pero Dune ya lo había notado y dice que sabía que no moriría con un solo golpe. Entonces lanza otro puñetazo y añade que lo golpeará tantas veces como sea necesario. Mientras el monstruo cae al suelo, el segundo lobo se levanta. Durante la pelea, el guía observa que Dune se ha vuelto muy fuerte. Incluso el propio protagonista se siente lleno de poder y se pregunta si esa sensación significa que realmente es fuerte. Asegura que siente que no va a perder, e incluso se plantea si se ha vuelto increíblemente poderoso. Pero el conejo rápidamente rompe esa fantasía y le dice que no es para tanto, ya que Xuan podría matar a 10 lobos en un segundo. Dune admite que cualquiera es débil comparado con Xuan, pero el conejo le responde que el chico Yendu mató 3 lobos solo. De pronto, uno de los lobos comienza a aullar, y el conejo se burla del protagonista diciendo que ahora viene toda la manada. Le advierte que vienen 3 lobos más, y añade que Dune ha tenido suerte, porque normalmente hay más de 5. Luego le pregunta si podrá derrotarlos a todos antes de que se le acabe el tiempo de su habilidad, y lo reta a que le muestre su poder. Entonces Dune pregunta si el guía sabe cuál es la mejor parte de su habilidad. Le revela que el aumento de estadísticas físicas es ahora de 2.4, lo que significa que también puede correr 2.4 veces más rápido que lo normal. El guía incrédulo le pregunta si de verdad va a huir. Le reprocha si no tiene honor para enfrentarlos, pero Dune responde que lo único que le importa es algo llamado vida. Justo después, salta de nuevo al agujero de la cueva. El conejo comenta que normalmente los jugadores se obsesionan y luchan tanto que terminan muertos. Luego furioso, le grita a los lobos que ataquen ese agujero. Sin embargo, Dune levanta un muro de tierra que les impide el paso. Los monstruos incluso intentan cavar, pero sus esfuerzos son en vano. Mientras tanto, Liu Mei tiembla de rabia. Grita con furia, llamando a un protagonista, maldiciendo a ese jugador insecto, y jura que algún día lo matará. Dentro de la cueva, Ao comenta que logró encontrar algunos lobos aislados gracias a PQ. No obstante, ahora que están en manada, no es fácil enfrentarlos, por lo que se pregunta qué hacer. Ha preparado 7 rutas de escape en zonas sin muros de piedra y ahora sabe que puede resistir enfrentamientos contra más de 2 lobos. Aún así le preocupa que ocurra algo inesperado como la vez anterior y que no logre cerrar la entrada a tiempo. Incluso si logra huir al agujero, no tendrá dónde esconderse. Por ello, le confiesa a PQ que no tiene más opción, necesita su ayuda. Acto seguido, Dune le pide a su pequeña ardilla que busque a los lobos que se han separado del grupo. Le advierte que no se acerque demasiado y que tenga cuidado. Luego afirma que comenzará con los preparativos. Fuera de la cueva, 3 lobos acaban de cazar una oveja. Dune decide poner en marcha su plan y comenta que la distancia es perfecta.
En ese momento, abre su inventario. Al mismo tiempo, el guía lo observa con curiosidad y se pregunta si acaso es algún tipo de topo por haber hecho tantos agujeros en la región. El protagonista responde que el conejo tiene la horrible costumbre de aparecer por detrás de las personas. El guía gruñe y dice que lo más importante ahora es observar lo que hará Dune. Se pregunta si acaso lanzará un rayo láser o algo por el estilo. El protagonista le responde que es casi eso, que se trata de su arte de combate a larga distancia. El conejo objeta que no tiene ninguna habilidad así, pero Dune le explica que es posible lanzar bolas de tierra usando la fuerza del jabalí. Entonces activa la habilidad y lanza una espina como si fuera una lanza, declarando que ese es el ataque seguridad ante todo. Los lobos, despreocupados por la distancia, ni se inmutan hasta que el ataque pasa cerca, aunque sin impactar a ninguno. El conejo empieza a reír y le pregunta si en realidad no quiso decir seguridad para los lobos ante todo. El protagonista lanza otra lanza, pero falla nuevamente. El guía comenta entonces que esto va a terminar en combate cuerpo a cuerpo y lo llama falta de experiencia. Explica que los lobos de esta fase tienen la mayor agilidad en el primer nivel y que esa distancia no representa ningún problema para ellos. Sin embargo, Dune aclara que a pesar de eso, los lobos no pueden esquivar cuando están en el aire. Entonces lanza bolas de tierra, diciendo que todo va conforme al plan. El guía le pregunta si de verdad cree que eso va a funcionar, y afirma que no tiene sentido intentar ganar tiempo con bolas de tierra, ya que los lobos las destruirán en un instante. Pero de pronto, una de las bolas impacta directamente en la cara de un lobo. El guía, totalmente asombrado, no puede creer lo que acaba de ver. Dune le dice que el conejo está subestimando demasiado las bolas de tierra y le recuerda que la tierra es mucho más pesada de lo que imagina. Luego explica que usó su habilidad de citas para aumentar la densidad de las bolas hasta el punto de que cada una pesa 20 kilos. Gracias a la fuerza del jabalí, puede lanzarlas como si fueran bolas de boliche. El guía queda nuevamente impactado, no puede creer que esas bolas pesen tanto. En apenas unos segundos, Dune logra derribar a 2 lobos, y ahora solo queda uno. Entonces el conejo comenta que los lobos cazan en grupo y que tienen muy buen trabajo en equipo, mientras que Dune tiene la espalda completamente expuesta. Justo en ese momento, un tercer lobo lanza un rugido y lo ataca por la espalda. El guía piensa que es jaque mate. No obstante, Dune logra defenderse colocando sus brazos en el camino del ataque, aunque igualmente es lanzado por los aires. El lobo, mientras tanto, espera para ver qué sucede. Aún recuperándose del embiste, Dune no nota que el lobo se le acerca rápidamente para devorarlo. El conejo celebra con entusiasmo, deseando que ese molesto jugador se vaya al cielo de una vez. Incluso espera que el lobo lo ataque de inmediato y termine con él. El conejo ríe con sadismo ante la escena. Dune está ahora atrapado entre las fauces del lobo. Mientras el feroz ataque continúa, el conejo observa todo desde lejos, convencido de que todo saldrá como lo planeó. Sin embargo, algo inesperado ocurre. El lobo siente como sus dientes comienzan a romperse. El conejo, que esperaba cualquier cosa menos eso, queda desconcertado. La armadura de Dune es más resistente que los colmillos de la bestia, y estos se quiebran al intentar morderlo. Aprovechando esa distracción, Dune logra mover sus brazos lo suficiente para liberarse parcialmente de la peligrosa mordida. Finalmente consigue colocarse en una posición más segura, mientras el lobo intentaba recuperarse del daño que él mismo se había causado. Dune se mostró satisfecho con la efectividad de su armadura, ya que de no haber sido por ella, se habría convertido en un simple bocadillo. Cabe destacar que los jabalíes con cuernos son las bestias más poderosas de ese nivel. En comparación, los colmillos del lobo no son nada frente a esos huesos. No obstante, la fuerza del ataque se sintió en el cuerpo del chico, quien sufrió daños moderados. La ventana de estado indicaba que aún le quedaban 8 segundos para utilizar la habilidad del jabalí. Con esto en mente, intentó recuperar la calma para planear su siguiente ataque. El tiempo disponible era más que suficiente, así que comenzó a manipular algo con las manos. Con determinación, adoptó una postura ofensiva, dispuesto a lanzarlo contra el lobo. Finalmente estaba preparado. Con el lobo en la mira, Dune arrojó el proyectil hacia el enemigo herido. Como resultado, una gran explosión sacudió el bosque. El conejo, que aún observaba desde la distancia, no estaba nada contento con cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Entonces preguntó con molestia si el chico había acabado con el lobo que yacía frente a él. Sin duda, ese no era el resultado que deseaba, pues lo que realmente quería era ver al jugador en el lugar del lobo. La estrategia de Dune consistía en usar una cadena de túneles, atacar lobos solitarios y luego huir. Esa táctica, sin duda, resultaba eficiente. Sin embargo, llegó un punto en que los lobos comenzaron a estar atentos a los túneles. Lo que no esperaban era ser vigilados por una ardilla, que de inmediato transmitió la información a su amigo. Gracias a eso, Dune aprovechó la oportunidad para entrenar en momentos en que el ataque se volvía demasiado arriesgado. Con el tiempo, ese entrenamiento hizo que su habilidad subiera de nivel más y más, hasta que los lobos ya no pudieron resistir. El bosque aparentemente estaba en paz. Sin embargo, en su interior, Dune estaba controlando activamente la población de lobos. El conejo no podía creer que ese humano aún siguiera con vida. La ira que sentía por él no dejaba de crecer, al igual que su deseo de resolver la situación por sí mismo. Lleno de resentimiento, dijo que el chico era un cobarde por la forma en que atacaba a los lobos. Su armadura, por su parte, ya estaba casi completamente destruida, aunque aún era necesaria para mantenerlo a salvo. Dune decidió desecharla, con la idea de tal vez fabricar
otra en el futuro. Dune notó que el día estaba muy tranquilo y pensó que los lobos ya deberían haber llegado, debido a los aullidos. Sabía que no había eliminado a todos los del bosque. El conejo, por su parte, no pudo ocultar su molestia y Dune le preguntó qué le pasaba. Con una sonrisa, le preguntó si acaso ya había acabado con todos los lobos. El conejo lo llamó cobarde y aseguró que pronto moriría, mientras Dune celebraba su éxito. Además, el conejo le dijo que si encontraba a otros jugadores, debería informarles sobre su ubicación, pero también expresó su deseo de que Dune pereciera y afirmó que no haría tal cosa. Entre tanto, Dune celebraba el éxito de su estrategia y se preparaba para pasar al siguiente paso, derrotar al jefe. Sabía que no podría hacerlo solo, por lo que necesitaba encontrar a más jugadores y unirse a ellos. Ahora, se encontraba en el bosque de las llanuras. Con 10 días restantes hasta el reinicio, imaginaba que pronto alguien pasaría por allí. Sin embargo, reconocía que sería un problema si los jugadores estaban demasiado lejos. En ese momento, un fuerte sonido resonó en el bosque. En medio de él, había un pequeño claro. En ese claro, un grupo de jugadores se enfrentaba a una manada de lobos. Sabían que los lobos eran feroces, y en esa ocasión, había muchos. Uno de los jugadores culpó a su compañero por la situación, y comenzaron a discutir. El conejo pasó por allí completamente desanimado. Al observar al grupo, notó que estaban mostrando el comportamiento tenso que él tanto deseaba ver. Para él, eso era lo que faltaba en la mazmorra, más tensión. Los lobos se lanzaron hacia las personas. El conejo se alegró con la escena y esperaba que la manada se encargara de todos. No quería que quedara ni un solo jugador, de modo que Dune no tuviera esperanzas de salir de allí ni de sobrevivir por mucho tiempo. De pronto, uno de los lobos fue arrojado lejos. Un jugador con un hacha fue el responsable. Tal como el conejo imaginaba, no todos eran débiles. Se dio cuenta de que el anciano del grupo estaba ocultando una habilidad reservada para emergencias, hoja de viento. Cuanto más fuerte se balancea el arma, más daño inflige. No obstante, esta es una habilidad que también puede dañar a los aliados. Los demás jugadores le pidieron que se contuviera, ya que podrían salir heridos también, pero el anciano los ignoró. O hacía eso, o todos terminarían como comida. Después de todo, solo los más fuertes sobreviven. El conejo adoraba eso. Para él, ese era el verdadero espíritu de la mazmorra. Después de todo, los monstruos más crueles siempre son los humanos. El conejo esperaba que el imprudente terminara matando a todos sus aliados, porque si todos morían, Dune quedaría completamente solo. Mientras tanto, el chico estaba haciendo planes para su vida, pensando que debía ir a un lugar más alto. Dune se sentía feliz de haber salido con vida, pero no sabía qué hacer a continuación, y el conejo planeaba llevarlo hacia los demás. Entonces le preguntó a Pikiu si podía imaginar dónde podrían estar los otros. Quería saber dónde estaban los humanos, y la ardilla se quedó pensativa. Sin embargo, terminó por desistir de insistir, ya que sabía que su amigo no lo sabía todo. Dune no podía salir a buscarlos, porque eso lo pondría en peligro, pero tampoco podía enfrentarse al jefe solo. Por ello, pensó en construir algo que lo ayudara a encontrarlos, como un observatorio. Después de todo, era una pérdida de tiempo pensar demasiado y no actuar. Además, confiaba plenamente en sus habilidades de construcción. Para lograrlo, necesitaba elevarse por encima de la copa de los árboles. Así que si comenzaba a invocar ladrillos de tierra, podría construir paredes hechas del mismo material, lo que sería más fácil ya que tenía experiencia con él. No obstante, existía el riesgo de que colapsara al no contar con cemento. Aún así había aprendido una técnica que podría reducir ese riesgo. Acercó la mano a los ladrillos. Podía cambiar la forma del objeto con su mano e intentaba fusionar los ladrillos con su técnica de excavación. En realidad, no se trataba de una pila de ladrillos, sino de tierra moldeada, y por eso no se derrumbaría tan fácilmente. Al final del día, logró avanzar bastante y terminó muy cansado. En aproximadamente 10 horas, completó la tarea. Miró hacia el cielo desde donde se encontraba y contempló la belleza del crepúsculo que se estaba formando. A lo lejos, volaba sangre por el cielo. Las rutas del conflicto estaban marcadas, y decían que necesitarían esa comida si querían luchar al día siguiente. Estaba satisfecho al ver que los jugadores se estaban adaptando bien al juego, pero entonces se topó con un tipo de persona que no le agradaba, alguien que estaba saqueando un cuerpo. Pensó que ese jugador debía tener muchos objetos en su inventario. El tipo no lo sabía, y el conejo se presentó como el guía de todo aquello. Le dijo que no había hablado con él antes, pero que esa construcción no estaba allí el día anterior. Era la primera vez que el conejo veía algo así. Estaba molesto, pues sabía que solo una persona podía haber sido capaz de hacer eso. En la cima de la torre, Dune, exhausto, estaba construyendo otra cosa. Sus manos temblaban bastante, pero finalmente completó ese pequeño objeto. El conejo apareció a su lado y le preguntó qué estaba haciendo. Dune respondió que lo había asustado, que era algo importante, y que el conejo debería estar trabajando en vez de entrometerse. Sin embargo, el conejo dijo que Dune solo hacía cosas que obstaculizaban su labor. Afirmó que Dune tenía demasiado tiempo libre, que ya no hacía túneles, y ahora se dedicaba a construir torres. Entonces Dune le preguntó cuánto creía que había tardado en construir esa torre. Le dijo que solo le había tomado 4 horas, y el conejo no le creyó. Es cierto que al principio fue difícil, pero se volvió más fácil con las habilidades que había adquirido gracias a los logros obtenidos, solo con esa torre. De hecho, fueron 2 logros.
El primero fue el de observatorio. Todo lo que veía desde allí aparecía en su mapa, y se lo mostró al conejo. Era un mapa actualizado en tiempo real que incluso diferenciaba entre monstruos hostiles, jugadores y personas neutrales. El conejo no lo podía creer, pero Dune le aseguró que ya lo había probado. Luego dijo que quería saber cuál era el otro logro que había conseguido. Imaginaba que lo había obtenido al terminar su quinta torre. Un rayo de luz había aparecido. Era la recompensa del constructor. Se le otorgó una nueva habilidad de construcción y el tiempo necesario para construir se redujo a la mitad. Afirmó que le había ayudado tanto que ya ni siquiera necesitaba descansar. Con esa habilidad, construía tan rápido que podía invertir su tiempo en la decoración interior. Incluso señaló un lugar donde dijo que pondría la cama, para disgusto del conejo. Este pensó que Dune había perdido completamente la razón, ya que estaba obteniendo demasiados logros. Si encontraba a otros jugadores, podrían convertir ese lugar en un enorme parque y el conejo no quería que eso ocurriera. Dune era demasiado peligroso estando solo, y él se encargaría de que permaneciera así. Dune le preguntó si ya se iba, y también dónde podría encontrar a más personas, porque aún no había encontrado a nadie. Al día siguiente, los jugadores observaron la torre que no estaba allí el día anterior. El conejo apareció cerca de ellos y soltó una risa siniestra. Les dijo que lo siguieran hasta la torre, porque tenía una sorpresa para ellos. Uno de ellos dijo que el conejo era un mentiroso y que no deberían escucharlo. Sospecha que los está guiando hacia un monstruo poderoso, por lo que sugiere cambiar de camino. Ante esto, el conejo finge inocencia y dice que le tomó mucho tiempo preparar todo. No obstante, ellos deciden desviarse, y el conejo, feliz por haberlos engañado, continúa con su plan. Su intención es evitar que Dune encuentre a otros jugadores, permitiéndoles tomar el camino más fácil solo para ganar tiempo. Tal vez, pensaba, así Dune terminaría pereciendo. Ahora, sin embargo, ha llegado el momento de acabar con todos. Mientras tanto, Dune analiza huellas en el suelo, pero se da cuenta de que solo se trata de un grupo de monstruos. Aún así, algo en el mapa llama poderosamente su atención. Han aparecido muchas señales. De repente surgen 10 señales nuevas, y poco después, incluso más, tantas que no puede contarlas. Dune se asusta, ya que no puede imaginar qué podría estar ocurriendo. Una rata monstruosa corre a toda velocidad, y con ella, una horda de otras ratas. Avanzan por el bosque sin detenerse, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los árboles tiemblan ante su embestida. Si Dune hubiera tardado un poco más, estaría en serios problemas, pero se tranquiliza al ver que ya está cerca de su torre. Cada 4 semanas, después del reinicio, las ratas descienden de las montañas, devorando todo a su paso. Dune había estado contando los días para este momento, aunque lo olvidó por un breve instante. Ahora, otro reinicio está en camino. En ese instante, tiene una epifanía. Si los jugadores no aparecen en el mapa, es porque han muerto o han avanzado a la siguiente etapa. Por lo tanto, concluye que ya no necesita seguir buscándolos y que es mejor dirigirse al punto de inicio. En ese momento, una ardilla intenta decirle algo mientras hace una mueca graciosa. Dune les dice que no se preocupen por las ratas, ya que solo necesitan prestar atención al mapa. Entonces una gran puerta se alza ante ellos. Los jugadores, a pesar de todas las adversidades, han logrado llegar hasta allí. No obstante, no saben cómo derrotar al enorme golem que los espera. Las espadas no sirven contra él. El golem se prepara para atacar. Entonces el tipo calvo afirma que derribará al golem, ya que es muy fuerte. Se prepara para golpearlo con su masa. Los demás jugadores se quedan atónitos ante la escena. El arma cae al suelo, y hay salsa de tomate por todas partes. El monstruo avanza imparable hacia ellos. Uno de los jugadores está aterrorizado, convencido de que no puede hacer nada contra esa criatura. Desesperado, pide ayuda, y justo cuando el golem está por acabar con él, algo lo golpea de costado. La mano del golem se desprende a causa del impacto. El jugador agradece la intervención, pero la mujer le dice que mire en la dirección del ataque. Un ladrillo volaba por el cielo. Dune ha llegado, y está usando la fuerza del jabalí para lanzar ladrillos. Como este golem es diferente de los monstruos comunes del mapa, es posible que pueda ser derrotado. El jugador no entiende cómo Dune es tan fuerte, y la mujer le advierte que tenga cuidado. El golem sigue atacando con la mano que le queda. Dune se prepara para lanzar otro ladrillo. Esta vez, el proyectil impacta en el costado de la cabeza del monstruo, formando un gran agujero. Ahora, el golem se gira hacia el prota, furioso por el ataque. Dune se da cuenta de que tal vez lo mejor sea huir, ya que el golem es veloz y está muy cerca. En medio de la confusión, Dune recuerda cómo derrotaron al jabalí, tendieron una cuerda en su camino, haciendo que la bestia cayera, lo cual les permitió golpear su vulnerable vientre. Dune comenta que fue una estrategia muy bien pensada. San restando importancia, responde con una frase cliché: mientras más grandes son, más duro caen. Entonces Dune lanza otro ladrillo al golem, esta vez a la altura de la rodilla. Dune observa, esperando el resultado del impacto. Los demás jugadores observan sorprendidos. El golem comienza a tambalearse y cae al suelo, y Dune se siente satisfecho con el resultado y agradece a Sam por el consejo. El golem intenta levantarse, pero no se mueve. Probablemente esté tratando de regenerar su pierna faltante, pero eso ya no importa, pues ahora Dune tiene tiempo suficiente para acabar con ese monstruo inmóvil. Lanza otro ladrillo, pero esta vez no pasa nada. El ladrillo cae al suelo y el golem permanece intacto. De pronto, una ventana aparece frente a Dune, quien se sobresalta. El sistema le informa que la habilidad de fuerza del
jabalí está en enfriamiento y tomará 70 segundos en poder usarse de nuevo. Para entonces el golem ya se ha regenerado por completo y está listo para acabar con los jugadores. Ataca a Dune, quien logra esquivar por poco. Cae cerca, pero rápidamente se prepara para reaccionar. Se arma con otro ladrillo de tierra y lo lanza al golem, aunque nuevamente, no sucede nada. El golem enfurecido, junta los brazos. Dune no entiende qué está haciendo. En ese momento, el monstruo comienza a concentrar su fuerza y se prepara para golpear el suelo con todas sus fuerzas. Luego lo golpea, haciendo que la tierra tiemble violentamente. Mientras tanto, los demás jugadores están aterrados y se preguntan qué le pasó al chico. Por otro lado, su compañera está demasiado asustada como para pensar en algo útil. No hay mucho que se pueda hacer contra esa cosa. Aún así la mujer corre hacia el golem. El chico, sorprendido, grita preguntando qué va a hacer. Dune, por su parte, sabe que solo necesita un poco más de tiempo. Entonces algo impacta en la cara del golem desde la distancia. Es la mujer, quien ahora está ahí protegiéndolo. Ella quiere saber qué puede hacer para ayudarlo a derrotar a esa cosa. Dune responde que solo necesita un minuto más, nada más. No obstante, ella considera que eso es demasiado tiempo y pregunta si con 10 segundos bastaría. Lamentablemente, Dune no puede hacer nada respecto al tiempo y la advierte del peligro inminente. El golem está a punto de atacarla. Acto seguido, el monstruo ejecuta su golpe sin piedad. Dune cierra los ojos, temiendo lo peor. Sin embargo, al sentir que aún está viva, los abre con cautela. Para su sorpresa, los demás jugadores están allí ahora, ayudándolos. Son un equipo y no la dejarían sola. De inmediato, le preguntan a Dune qué hacer. Él les dice que deben atacar el pecho del golem. Aunque reconoce que es difícil atacar ahí, también notó que el golem protegía esa zona. Por lo tanto, debe haber algo importante allí. Entonces se aferran al monstruo, y la herida también va a ayudarlos. Ella lanza una bola de fuego en esa dirección, la cual impacta directamente en el pecho. La armadura se daña y una luz brillante emana desde ese punto. El golem, en un acto reflejo, coloca sus brazos sobre el pecho para protegerse. Eso era precisamente lo que Della necesitaba ver. Uno de los chicos pregunta si fue el único que vio eso. Ahora todos están motivados y saben que deben atacar el pecho del monstruo. Mientras tanto, Dune revisa su pantalla para ver si ya puede usar su habilidad. Por su parte, los otros jugadores continúan luchando contra el golem. Este se defiende lo mejor que puede, y resulta ser más fuerte de lo que imaginaron. Dune nota entonces que el monstruo parece estar hecho de tierra. Si es así, eso le da una ventaja. Finalmente se da cuenta de que está hecho de arcilla. Si ese es el caso, entonces debería ser capaz de controlar al monstruo. En ese momento, el golem abre los brazos, arrojando a los jugadores lejos. Dune corre hacia él. La mujer le pregunta si ya pasó el minuto. Dune asiente con firmeza. Ha pasado bastante tiempo. Explica que simplemente no tenía suficiente información para atacar antes. Como el golem se regenera, necesitaba ser estudiado. Agradece a sus compañeros porque arriesgaron sus vidas para que él pudiera reaccionar. Gracias al tiempo que ellos ganaron, pudo planear su ataque. Entonces se agacha, ya usando la fuerza del jabalí. Salta hacia el golem con toda su energía. Los jugadores observan a Dune con asombro. La mujer tampoco puede creer lo que está viendo. Dune está en lo alto, dirigiéndose directamente hacia el golem. Prepara una de sus manos para atacar y logra atravesar su pecho, atravesándolo por completo. El sanador regresa justo cuando la bestia pierde el equilibrio. Finalmente el golem colapsa en un gran montón de tierra. Dune sonríe, satisfecho de que su estrategia funcionó. Los otros jugadores también celebran. Uno de ellos está feliz de que todo haya salido bien. Además, su habilidad de excavación ha alcanzado el nivel 9. La experiencia fue tan grande que también alcanzó el nivel 10. La fuerza del jabalí ahora está en nivel 5. Los jugadores se acercan a él, animándolo por haber logrado derrotar a esa bestia. Sin embargo, el conejo está furioso con su éxito. Arde de odio hacia Dune. Los jugadores comienzan a quejarse con el conejo, quien había prometido enviarlos a casa tan pronto como derrotaran al jefe. Él, visiblemente molesto porque la habilidad de Dune funcionó contra el golem, se muestra profundamente irritado. Alega que el juego no ha terminado y que pronto deben pasar a la siguiente etapa. Ante esto, la mujer pregunta cuál es la siguiente etapa. El paraguas del conejo comienza a brillar. Entonces se abre una puerta y les dice a los jugadores que entren rápidamente. Todos se sienten desanimados, ya que no esperaban más etapas. La mujer, aunque pensativa, anima a sus compañeros porque no queda nada más por hacer allí. Uno de ellos decide pasar por el portal de inmediato. Todos agradecen a Dune y el conejo los apura. Finalmente la mujer comenta que Dune fue muy valiente. Él le agradece y le pide que pase primero. Luego se dirigen al portal para la siguiente etapa. Dune se prepara para atravesarlo también. Se despide con la mano del conejo, quien está hirviendo de rabia, pero en cuanto intenta pasar, es bloqueado inmediatamente. El sistema lo ha rechazado, aparentemente sin motivo alguno. Ante esto, le dice al conejo que lo solucione rápidamente, pero el conejo responde que fue el sistema quien lo rechazó. Dune no tiene idea de qué hacer ahora, y el conejo piensa exactamente lo mismo. Una semana después de que Reza haya pasado, la ropa de Dune está esparcida por el suelo de la cueva y además hay varios huesos dispersos por la zona. El joven está acostado mirando fijamente al techo, está aburrido y comenta que no puede seguir viviendo de esa manera,
entonces va a la fuente de agua para beber un poco. Después de lavarse la cara, comienza a reflexionar. La ardilla se quedó con él, y la base fue reiniciada. No obstante, las torres que había construido desaparecieron tras el reinicio. La superficie se reinicia, mientras que el subsuelo permanece intacto, por lo que se pregunta si esta parte se considera o no parte de la mazmorra. En ese momento nota algo importante: el creador del sistema solo lo colocó en un lugar que ya existía, por lo tanto, puede ir a cualquier sitio siempre que no lo haga a través del sistema. Al sur y al oeste hay desiertos, al norte están las ruinas, y al este se encuentra la montaña de las ratas. No tiene suficiente comida para cruzar el desierto, así que solo le queda intentar atravesar la montaña de las ratas, quizá por vía subterránea. Está satisfecho con su idea y decide intentarlo. Ahora se encuentra en el bosque al este, golpea a un lobo en la cabeza con un palo y a su alrededor algunos lobos se retuercen por los golpes. Otro intenta atacarlo por sorpresa, pero él logra esquivarlo justo a tiempo. Rápidamente abre su pantalla y lo ataca, invoca un bloque de tierra sobre él, aplastándolo. Los lobos siguen llegando y su habilidad de fuerza del jabalí está en enfriamiento, por consiguiente decide usar otras habilidades. Construye una pequeña torre que lo eleva por encima de los lobos, y Dune está bastante contento con esta distancia, ya que desde ahí no puede ser atacado, pero él sí puede atacar a los lobos. El conejo, por su parte, está molesto porque Dune se está volviendo cada vez más fuerte. Dune desciende alardeando, ya que los lobos han sido derrotados, y le dice al conejo que se dirige hacia la montaña, lo cual este no puede creer. Lo observa con desconfianza, y a juzgar por su reacción, debe haber algo extraño en esa montaña. El conejo intenta convencerlo de que no vaya, pero el joven lo ignora. El conejo revela que esa era su antigua casa, pero Dune le responde que nunca se llevaron bien de todos modos, a lo que el conejo le dice que sin Dune morirá de soledad. Poco después, al ver huellas en el suelo, Dune imagina que ya está cerca de la montaña y rápidamente construye una torre con acceso subterráneo, lo cual irrita aún más al conejo. Gracias a un mapa que aparece con la torre, podrá planear su avance con mayor cuidado, y de ese modo, puede acercarse a la montaña rápidamente, evitando los peligros del camino. Las ratas que aparecieron en el trayecto fueron eliminadas adecuadamente, y si se encontraba con un grupo demasiado grande, simplemente se desplazaba por el subsuelo. Además, como el mapa era esencial para su seguridad, construyó varias torres de vigilancia. Estaba por terminar de construir su cuarta torre cuando apareció una notificación del sistema: los jugadores no pueden salir del territorio de la primera fase. Dune no esperaba que esto sucediera. El conejo le dice que si cruza ese límite, descubrirá si hay pan en el cielo, pues ese es el fin del mundo. Dune se sorprende de que el conejo no se canse de hablar y le pregunta qué hay más allá de ese punto. Ni siquiera el conejo lo sabe, así que decide ignorarlo. Sin embargo, algo más llama su atención, esta vez parece más serio. Frente a su pie hay una línea de energía y el color del suelo más allá es diferente. El conejo le advierte que ese es el territorio de las ratas y que no podrá atravesarlo, pero Dune ya lo había cruzado, lo que enfurece al conejo. Una alarma del sistema le advierte de la infracción. El conejo incrédulo le ordena regresar. No obstante, Dune sigue caminando, ignorándolo por completo. El conejo continúa gritando sin éxito, mientras el joven se burla de él, diciéndole que si no le gusta, debería venir a buscarlo. El conejo está furioso, pero no puede hacer nada. Mientras tanto, Dune lo observa con impaciencia. El conejo se encuentra justo al borde, y el tipo lo provoca preguntando si acaso no es capaz de cruzarlo. El conejo, sudando frío del miedo, responde que no es eso, que no tiene miedo. Entonces Dune lo provoca un poco más, y el conejo, intentando justificarse, dice que simplemente no le gusta el color de ese lugar. En efecto, tenía razón. El tipo no puede ir allí, ya que ese mundo está dividido en fases. Es posible que el reinicio no funcione en esa área. Precisamente por eso, quería confirmarlo. En ese momento, el conejo decide huir. Aunque al tipo le gustaría hacerle algunas preguntas, en el fondo prefiere al conejo lejos. Afortunadamente, tiene 2 semanas hasta el próximo reinicio y planea construir algunas torres mientras tanto. Si nada se reinicia, su vida será mucho más fácil y podrá alcanzar el otro lado rápidamente. En caso de que todo salga como sospecha, podrá abandonar esa mazmorra para siempre. Así construye una torre y ya está trabajando en la segunda. Luego de 3 horas de trabajo continuo, siente hambre. Por ello, revisa qué objetos tiene en su inventario. En ese momento, algo en la lista llama su atención: el núcleo de golem, que ni siquiera había notado que había recibido. Entonces imagina que con ese núcleo podría fabricar su propio golem. Ahora se encuentra en la base de la montaña, ya que le preocupa que pueda traer monstruos Kuni en la superficie. Como el túnel no es muy alto, piensa en hacer el golem de manera diferente. No necesita tener forma humana, y si es cuadrúpedo, podrá moverse con mayor facilidad. En consecuencia, se le ocurre hacer un elefante. Dibuja el diseño en el suelo y se prepara para crearlo. Invoca algunos bloques de tierra, y con sus manos, comienza a darle forma al golem. En ese momento, la ardilla le da una palmadita discreta a su amigo trabajador, y Dune le responde con otra. Con un toque final, el golem está terminado. Dune se siente satisfecho con su creación, pero tan pronto como la termina, el elefante de arena se derrumba. Cree que fue por falta de estructura
estructura en el vientre. Por lo tanto, decide hacerlo más delgado, aunque se vea algo extraño. Una hora después, lo finaliza, agotado por el esfuerzo. Esta vez, el golem tiene 2 patas adicionales y un espacio vacío que puede usarse para transportar objetos. El golem elefante araña está listo. Acto seguido, se sube a su lomo y se prepara para implantarle el núcleo, colocándolo dentro de su frente. Luego baja del golem y se posiciona frente a él, esperando alguna reacción. Sin embargo, después de un rato, no ocurre nada. Dune se pregunta qué pudo haber salido mal. Justo entonces los ojos del golem comienzan a brillar intensamente. El elefante se levanta y emite un fuerte sonido. Ha ganado otro logro, constructor de golems. El golem lo seguirá y obedecerá. El tipo está bastante complacido con esta nueva creación y decide darle su primera orden, que se siente como un perro. El golem, obedeciendo lo mejor que puede, se agacha, lo que causa gran deleite en Dune. Luego escala por su trompa hasta subirse a su cabeza. Exclama lo increíble que es todo esto y ordena a la criatura que se ponga de pie nuevamente. Está claro que la obediencia total será de gran utilidad. No obstante, Dune se pone pensativo. La ardilla, intrigada, quiere saber qué sucede. El tipo responde que necesitan ir a un lugar. Pollum está listo para obedecer, y entonces Dune comenta que su golem necesita un hermano ahora. Mientras tanto, el conejo está frente a los jugadores, deseándoles suerte en la pelea contra el jefe. A pesar de ello, todavía tienen dudas sobre si podrán regresar a casa después de esto. Una luz intensa los ciega momentáneamente. Al abrir los ojos, no ven nada, solo una masa de tierra destruida. El conejo no puede creer lo que está presenciando. Entonces recuerda a Dawn. Se enfurece y los jugadores le preguntan si ya pueden regresar a casa. Por su parte, el tipo huye con su Dom. El túnel que había creado con su habilidad lo lleva desde la montaña hasta las ruinas. Le tomó una semana de trabajo, pero cada gota de sudor valió la pena. No puede esperar a regresar a su base. Finalmente llega a la montaña de la muerte. El regreso le tomó solo 2 horas, un tiempo bastante razonable. Acto seguido, abre la pantalla de su sistema para revisar un objeto. Está pensando qué tipo de golem fabricar esta vez. Considera la idea de hacer uno de combate, con una mordida fuerte y brazos robustos. Ya sabe exactamente lo que va a hacer. Pasa el tiempo, y el día comienza a amanecer. Reflexiona que así debería haber construido al elefante en primer lugar. De esa forma, no se habría derrumbado tras ser completado. Extiende el cordón hacia su construcción y le da un nombre, el gorila feroz. De pronto, los ojos del gorila comienzan a brillar intensamente. Él grita de emoción que había funcionado, y a continuación le da algunas órdenes, y le advierte que tenga cuidado con el techo. Posteriormente, presenta un golem al otro. La ardilla está muy feliz, y Dune comenta que él es el más viejo del lugar y desea ver cuán fuertes son ambos. Mientras tanto, fuera de la torre, muchas ratas se están moviendo. Algunas de ellas comienzan a notar que algo ocurre, ya que un ruido proviene de la entrada de la torre. Poco después, los golems emergen junto con Dune. Las ratas, al verlos, se enfurecen de inmediato. Cargan contra los golems, y Dune da una orden simple pero contundente, diciendo que ataquen. Acto seguido, el gorila salta hacia las ratas. Levanta sus poderosos brazos y golpea el suelo con gran fuerza. Las ratas quedan aturdidas e intentan contraatacar, pero el gorila las barre como si no fueran nada. Así continúa, prácticamente imparable. Por su parte, el chico observa con asombro la fuerza del jefe de nivel 1. El gorila sigue aplastando a las ratas con sus puños. Sin embargo, en lugar de disminuir, la cantidad de ratas aumenta y algunas ya están comenzando a trepar al elefante. Entonces se le ordena al elefante que reaccione para evitar que las ratas lo escalen. El elefante comienza a pisotear el suelo violentamente, pero las ratas son demasiadas y están empezando a rodearlos por completo. En ese momento, el chico se da cuenta de que necesita cambiar su estrategia. Piensa que debe atacar de una manera más amplia. Así tiene otra epifanía sobre cómo defenderse mejor. Sin perder tiempo, lanza un objeto al gorila, quien agarra un gran bloque de arena con una de sus manos. Dune le ordena que lo lance. El gorila se prepara, y el objeto vuela alto y lejos por el cielo hasta estrellarse violentamente entre las ratas. El resultado es contundente, y Dune se muestra satisfecho. Después, le pide al elefante que se acerque al gorila. Luego el chico se sube al otro golem y le pide al gorila que extienda la mano, para que pueda colocar las señales rápidamente. Le ordena que continúe atacando a las ratas. El golem obedece y utiliza las señales. Cada lanzamiento aplasta a varias ratas. Aunque esta es una solución interesante, él tiene una idea aún mejor. Como el elefante está cerca, aprovecha el espacio vacío que tiene para llenarlo con bloques. Ahora, los ataques son incluso más rápidos y eficientes. En poco tiempo, la mayoría de las ratas han sido eliminadas. De pronto, aparece un mensaje en su pantalla que advierte que la mazmorra está a punto de reiniciarse. Dune no esperaba esto. Inmediatamente, el suelo comienza a temblar. Las ratas empiezan a chillar como si algo terrible les estuviera ocurriendo. Huyen despavoridas, lo que despierta la curiosidad del chico, ya que claramente están aterradas por algo. La pequeña ardilla también parece asustada, y Dune intenta consolarla. Ella intenta decirle algo sobre el peligro que se avecina. Él recuerda que durante el reinicio anterior su pequeño amigo no mostró miedo, pero esta vez es diferente. Intrigado, abre su mini mapa para buscar alguna señal que explique esta reacción inesperada. Al principio, todo parece normal,
pero pronto nota que el área que rodea la primera fase comienza a oscurecerse y las torres empiezan a desaparecer. Aunque todo se desvanece, la zona aún parece segura. No obstante, algo en particular llama su atención. Varios puntos aparecen alrededor del borde, los cuales parecen ser monstruos. Entonces Dune llama a sus golems. Deben salir de ese lugar de inmediato. Ordena al elefante que se dirija al subsuelo y al gorila que trepe por la torre. Así él y el gorila ahora están en lo alto, observando los alrededores. Para su alivio, el temblor anterior fue un terremoto. Ese sonido, al menos, tiene una explicación sencilla. Era causado por todos los monstruos de la primera fase moviéndose bajo tierra. Dune comprende que no puede dejar pasar esta oportunidad. Es el momento perfecto para perfeccionar sus habilidades. Comienza usando la fuerza del jabalí. Luego invoca algunas señales de tierra y le ordena al gorila que las lance contra los monstruos. Esa será su bazooka improvisada. Todo lo que necesita hacer es crear bloques que el gorila pueda levantar con su habilidad. Ambos comienzan a lanzar bloques desde lo alto de la torre. Una pequeña rata mira hacia arriba con sospecha. Entonces un enorme bloque de tierra desciende del cielo directamente hacia los monstruos. Los bloques caen como meteoritos, y no hay nada que los roedores puedan hacer para evitarlo. Sin embargo, el objetivo no era eliminar a los monstruos, sino perfeccionar la habilidad de Dune. Debido al tiempo de reutilización de la habilidad, no era fácil subirla de nivel como la habilidad de excavación. No obstante, esta vez fue diferente, ya que podía usarla durante un periodo prolongado en un lugar seguro, lo que representaba una oportunidad de oro. Mientras tanto, las ratas chillaban de agonía al recibir el impacto de las rocas que llovían sobre sus cabezas. Se agruparon en un solo punto, tratando desesperadamente de formar una torre viviente. Esta creció rápidamente, alcanzando la torre que el chico había construido. En ese momento, él se dio cuenta de lo que estaban intentando y comprendió que sería muy difícil golpearlas ahora, ya que podría dañar su estructura. Aún así no tenía otra opción más que derribarlas. Girando hacia la pequeña ardilla, le dijo que iba a cortar el problema de raíz. Entonces golpeó la torre viviente en un punto crítico. Las ratas comenzaron a perder el equilibrio y la estructura se volvió inestable. Finalmente cayeron al suelo, derrotadas por las piedras de Dune. Acto seguido, enfocado en terminar lo que había empezado, concentró aún más su energía, preparándose para utilizar su habilidad de excavación. La empleó para crear un objeto grande frente a él, y decidió continuar repitiendo su patrón mientras tuviera energía. Preparó su mano para usar aún más de su habilidad. Ahora, frente a él, apareció un bloque decorado con numerosas púas. Comentó que el gorila podría encargarse del trabajo con eso. La bestia levantó el bloque con púas con su inmensa fuerza, y usando su poder, lo lanzó hacia los monstruos que estaban abajo. El enorme bloque con púas giró rápidamente en el aire. Su caída fue intensa, dejando un rastro de destrucción a su paso. El impacto creó una gran trinchera, arrasando con las ratas que se encontraban en su trayectoria. Dune quedó asombrado al ver que su idea había sido tan efectiva. Entonces una luz apareció discretamente frente a él. El sistema le informó que finalmente había dominado la habilidad de excavación. Para su sorpresa, nunca imaginó que existiera un nivel más allá del 10, y además la fuerza del jabalí ya se encontraba en el nivel 7. Desde lo alto de su torre, concluyó que todo esto había sido sumamente productivo. Quería abandonar la torre y le dijo a su pequeña ardilla que regresarían a la base. Entretanto, algo se aproximaba en esa tierra árida. Ahora que todo estaba en silencio, se preguntaba si realmente todos los monstruos se habían ido de aquel lugar. Al observar el mapa, supuso que se habían ocultado en las cuevas. Dado el número de ratas, debía de haber muchos nidos, y la parte superior del mapa se volvería peligrosa. Sabía que la situación había sido difícil porque ellos estaban inmóviles, y si un grupo grande decidía atacar, habría poco que hacer. A pesar de ello, se sentía motivado por sus resultados y quería seguir excavando. Esto se había vuelto mucho más fácil ahora que tenía la habilidad a nivel maestro. Con poco esfuerzo, podía crear túneles enormes. Posteriormente, al usar su habilidad bajo tierra, se topó con algo inusual. El túnel se encontró con una formación rocosa diferente del patrón habitual. La piedra era demasiado densa, y por más que lo intentara, no podía atravesarla usando su habilidad de excavación. Sin una solución a la vista, decidió regresar a la superficie. El aire allí era un poco frío. Imaginó que se debía a que el área estaba abierta y sin árboles. Caminar por esa zona sería peligroso con las ratas rondando. Necesitaba pensar en un camino que no lo dejara tan expuesto a los monstruos. Aunque no pudiera excavar en esa dirección, aún podía levantar torres. Pero con el subsuelo bloqueado, había poco que hacer, especialmente si terminaba enfrentando otra horda gigantesca de ratas. Las cosas podrían volverse muy peligrosas. Por esa razón, se dio cuenta de que tener más golems podría ser de gran ayuda. Y ahora que la mazmorra se había reiniciado, podía obtener otro y pedirle al gorila que lo acompañara. Se encontraba en la montaña, en una de las torres que había construido. Ya estaba dando órdenes al gorila número 2, que acababa de ser creado. Ese era su segundo golem de combate. Mientras el gorila luchaba contra el jefe, había sido fácil obtener el núcleo desprotegido. Una vez que tuviera más golems, ni siquiera necesitaría intervenir directamente en el combate. Además, con su habilidad de excavación al nivel maestro, todo se había vuelto mucho más práctico. De este modo, podía entrenar su habilidad de fuerza del jabalí, ya que ahora era capaz de producir bloques más grandes y, en consecuencia, más pesados. Gracias a su peso, la mayoría de los monstruos no representarían ningún problema. Sin embargo, era posible que existiera algún monstruo más peligroso, así que la precaución seguía siendo necesaria. Por lo tanto, debía tener cuidado y planificar cuidadosamente
cuidadosamente, especialmente ahora que contaba con 3 golems a su lado. Después de mucha excavación, decidió regresar a la superficie. Una vez allí, comenzó a temblar por el frío casi de inmediato. El frío era tan intenso que incluso estornudó, como si ya estuviera resfriándose. Además, al estar en la montaña, la altitud hacía que el lugar fuese aún más frío que sus alrededores. En ese momento, abrió su inventario en busca de algún objeto útil y sacó la piel del jabalí con cuernos, usándola como manta para protegerse del viento helado. La pequeña ardilla estaba con él, también abrigándose. La calidez del momento fue tal que su diminuto amigo se quedó dormido. La escena era tan tierna que le provocó una sonrisa de alegría. Más adelante, le pidió a los golems que dejaran de marchar. Una vez que se detuvieron, el viento disminuyó considerablemente, lo cual hizo que el frío fuera más soportable. Dune entonces imaginó que si construía un techo sobre el elefante, podría resolver su problema con el viento helado. Así que decidió poner en práctica su idea. Sin perder tiempo, bajó del elefante y dio órdenes a los gorilas para que aseguraran el perímetro. Luego comenzó a manipular la arcilla para moldear lo que tenía en mente. Enseguida, utilizó su habilidad de excavación. Pero algo inesperado empezó a ocurrir frente a él. Antes, hacer algo tan delgado era imposible. Sin embargo, ahora que había alcanzado el nivel maestro en esa habilidad, lo consiguió. No solo era delgado, sino también extremadamente liso, ni siquiera se parecía a la cerámica. Al presionarlo con la yema del dedo, la pieza se rompió porque era demasiado delgada, comprometiendo así su dureza. Al analizarlo cuidadosamente, se dio cuenta de que los bordes debían ser más gruesos para evitar que se rompiera. Aún así logró crear una pieza lo suficientemente resistente. Tras varios intentos, finalmente consiguió un resultado que no era excesivamente delgado. Ahora, con la pieza más gruesa, se preguntaba si sería un problema si llegaba a caer. Pasó unos momentos reflexionando, imaginando distintos escenarios. Fue entonces cuando llegó a una conclusión: debía darle forma de cúpula arqueada. De ese modo, la estructura resistiría mejor su propio peso y ofrecería una mayor protección. Ahora, agachado sobre ella, pensaba en qué otros aspectos podía mejorar. Con la pieza finalmente lista, le pidió a uno de los gorilas que la colocara con cuidado sobre el elefante. Ahora, el elefante tenía un techo bien diseñado, capaz de proteger a sus ocupantes de los elementos. Satisfecho con lo logrado, Dune se recostó sobre él tranquilamente. La pequeña ardilla apareció y le dijo algo. Entonces el chico pensó que ahora podía utilizar mejor sus habilidades y quizás construir un muro para evitar que los monstruos pasaran. Ya que no podía esconderse bajo tierra, levantar una muralla podría protegerlos durante los trayectos por la superficie. Debido al intenso frío, se le ocurrió primero construir una pared aislante, y como la excavación ya estaba en su nivel máximo, podía crear cosas aún más elaboradas. Incluso podría replicar elementos que tuvo en su vida anterior en Corea. Después de mucho trabajo, construyó algo que hasta ese momento no existía en la mazmorra, una fogata similar a un horno. El golem elefante ahora tenía una chimenea y podía generar calor. Había un espacio para quemar madera, un baño, una zona de almacenamiento, e incluso un sistema bien diseñado para canalizar el vapor a través de la trompa del golem. El trabajo fue tan bien ejecutado que la pequeña ardilla quedó profundamente impresionada. Como resultado, se desbloqueó un nuevo logro por haber creado un sistema de calefacción, y se añadió la habilidad de manipulación térmica a su habilidad de artesano. Ya me esperaba una recompensa por eso, y ni siquiera se sorprendió cuando la recibió. Pasó un largo tiempo, y ahora se encontraban en unas ruinas históricas. El conejo no podía creer lo que veía. Una vez más, los golems habían sido destruidos, y los jugadores se preguntaban qué debían hacer ahora. Sin duda, no era una buena situación. Aún así continuó recolectando objetos del jefe de nivel 1. Si las cosas seguían así, sus superiores pronto empezarían a quejarse. En su base, el chico solo lamentaba un poco no poder mostrarle a nadie lo que había construido. Si el conejo estuviera allí, le mostraría todo su ejército de golems, que ahora sumaba 5. El grupo de golems avanzaba por la montaña. El chico se encontraba dentro del hogar móvil en que su elefante se había convertido. A través de la ventana, no veía ninguna rata, y asumía que era porque estaban ya muy alto en la montaña. Si todo seguía ese ritmo y sin contratiempos, pronto alcanzarían la cima. Finalmente desmontó del elefante, y contemplando la línea del horizonte, quedó realmente impresionado con lo que podía ver desde allí. La cordillera formaba un paisaje hermoso visto desde ese lugar. Tal vez por eso a la gente le gusta hacer senderismo. El paisaje no solo es bello, sino que también te lleva a lugares con aire fresco y revitalizante. En ese momento, mira hacia atrás por un instante y algo llama inmediatamente su atención. A lo lejos, es posible ver un fuerte, y no sabe por qué esa estructura está ahí. Ahora se pregunta qué podría ser. A medida que se acerca, sus dudas solo crecen acerca de por qué hay unas ruinas históricas en ese lugar. Estaba lejos del sitio de la primera fase y ahora solo quiere saber por qué se le llama una ruina histórica. Como es el conejo quien la llama así, no sabe el motivo, pero presume que debe haber sido construida hace mucho tiempo. Entonces se pregunta si existía en ese mundo antes de que se convirtiera en una mazmorra gigante. Y si se queda allí, parado frente a ella, no descubrirá nada. Por eso, decide entrar a investigar, y como ahora tiene 5 golems con él, no pretende preocuparse demasiado. Sube las escaleras y observa al gárgola a su lado. No lo había visto antes y se pregunta qué es esa estatua. La figura parece estar muy bien hecha, con ricos detalles. Fue esculpida en piedra bruta. Sin embargo, el color era un poco extraño. Aún así
sí está claro que estaba muy bien trabajada. Continúa subiendo las escaleras, pasando junto a la estatua, pero de repente la estatua se mueve. Ocurre una gran explosión y pedazos de piedra salen volando en todas direcciones. El tipo cae hacia atrás, alarmado porque no sabe qué acaba de pasar. La estatua ahora está frente a él, sosteniendo un gran tridente en sus manos y adoptando una postura amenazante. Dune no puede ocultar el pánico en su rostro. La figura es enorme, y el batir de sus alas levanta el polvo del lugar. Salta al cielo, causando una fuerte ráfaga de viento. El tipo no tiene idea de por qué está viva. La gárgola se eleva por encima, lista para atacar a cualquiera que se encuentre abajo. Dune piensa que está en serios problemas, porque hay poco que pueda hacer contra una bestia tan colosal. La gárgola se lanza ferozmente hacia el intruso de la ruina. Dune llama desesperadamente a sus golems para que hagan algo. Afortunadamente, antes de que la gárgola lo alcance, dos de los gorilas ya estaban preparados para atacar al agresor. La estatua golpea al primero con su tridente. El golpe es lo suficientemente fuerte como para hacer que uno de los brazos del gorila se rompa como madera podrida. La gárgola luego se vuelve hacia el otro golem para intentar atacarlo. Al notar que más golems vienen a atacarla, salta nuevamente al aire, evitando ser atrapada por ellos. Ahora desciende hacia uno que había chocado con otro, y con un coletazo poderoso, daña a otro de los golems. La gárgola aterriza en el suelo, mientras el gorila sucumbe al daño recibido. Ella se mantiene en pie, sin ninguna señal de daño en su cuerpo. Dune está genuinamente preocupado, porque la estatua es mucho más fuerte de lo que esperaba. No obstante, los golems, a pesar de sufrir daños extensos en sus cuerpos, ya están comenzando a regenerarse. Dune se da cuenta de que necesita distraer a la criatura para darles a los golems una oportunidad de atacar. Entonces invoca un cubo de tierra, colocándolo en la trompa de su elefante. Luego ordena al elefante que lance el cubo hacia la estatua. La roca es lanzada con gran fuerza. La gárgola nota el proyectil volando hacia ella y se protege con una de sus alas, bloqueando el ataque. El polvo del cubo comienza a asentarse, revelando el estado del ala de la estatua. A pesar del impacto, no ha sufrido ningún daño. En ese momento, Dune comprende que la fuerza de la tierra que lanza no es nada comparada con la resistencia de las piedras que componen a la gárgola. Y eso es todo lo que puede hacer ahora, nada más. Razonando con rapidez, usa sus habilidades una vez más. El elefante dispara otro enorme cubo de tierra hacia la estatua. Una vez más, la estatua se defiende con una de sus alas. Luego ordena a sus gorilas que ataquen a la criatura. La estatua es agarrada por ellos, quedando momentáneamente inmovilizada. Sin embargo, el dragón de piedra comienza a girar rápidamente y logra liberarse del agarre de los gorilas, lanzándolos por los aires. Dune había esperado que los gorilas pudieran contenerla al menos un poco, pero a este ritmo, se convertirán en polvo, y no sabe qué hacer. Justo entonces el chico escucha una voz tenue. Uno de los gorilas se pone de pie con determinación. Al principio, no entiende lo que está ocurriendo. El gorila ruge con fuerza hacia la estatua y logra sujetarla por detrás, inmovilizándola con éxito. Dune observa con asombro la astucia del cuarto gorila. Al ver lo que sucede frente a él, ordena a los golems restantes que huyan del lugar. Así logran escapar mientras el último gorila mantiene a la gárgola bajo control. Esto estaba lejos de ser una situación ideal. De hecho, la situación era puramente catastrófica. Ya estaban cerca de la cima de la montaña del norte, y la gárgola no los había seguido hasta allí. Fue un milagro que ese chico saliera de allí habiendo perdido solo uno de sus golems. Y ahora solo puede preguntarse qué habrá en esas ruinas. Según los cálculos, eso no era un monstruo. Y dado que no está en la zona de fase, tampoco es un jefe. No había esperado encontrarse con algo así en su camino. Tal vez por eso las ratas no se acercan a ese lugar. Definitivamente, hay algo detrás de todo esto. Ahora Dune necesita averiguar qué es, cueste lo que cueste. Ha pasado un mes más en ese lugar, y sigue en la montaña de la muerte. En medio de tierras rocosas y llenas de peñascos, el chico trabaja sin descanso. Pero no importa cuánto se esfuerce, parece imposible lograr algún progreso. Ya se siente frustrado porque esa piedra es imposible de minar. Trata de calmarse porque sabe que no puede perder la cordura en un sitio como este. Un poco más tranquilo, observa el suelo. Mira la herramienta que estaba usando para intentar extraer la piedra mientras planea su venganza contra la gárgola. Y para entender las preparaciones que ha estado haciendo, es necesario retroceder al comienzo. Aproximadamente un mes atrás, estaba en el bosque y encontró lo que parecía ser un gran martillo. Es posible que Suman haya abandonado ese objeto allí, un martillo metálico. Él solo había regresado a ese lugar para crear más golems. Lo que aprendió de la batalla fue que los golems de tierra son ineficaces contra bestias hechas de piedra. Necesitaba algo más duro que la roca, ya que sus golems no eran suficientes. Y después de pensar mucho en el asunto, decidió crear armas que los golems pudieran utilizar. Encontrar el martillo terminó siendo un hallazgo afortunado en esas tierras. Las cimas de las montañas decoraban la línea del horizonte. El martillo era demasiado pequeño para que los golems lo usaran como arma, pero había encontrado un material que podía moldearse para ese fin. Abrió su inventario para utilizar
utilizar algunos de los objetos que tenía. El martillo era más una herramienta que un arma defensiva. El árbol de habilidades de Dune estaba completamente enfocado en la creación de objetos y artefactos. Después de trabajar arduamente, se preguntaba si eso sería suficiente. Le preguntó a su pequeña ardilla si hacer un hacha era una buena idea. Lo que logró fue la recuperación del golem perdido en la batalla contra la gárgola. No tenía experiencia trabajando con piedra, y pasó un mes entero manipulando ese material, perfeccionando sus habilidades. Borg fue agotador, y aunque había fabricado 5 hachas, estaba muy cansado de tener que minar la piedra. Blandía el martillo, pero el progreso en darle forma a la roca era lento y tedioso. Aún así continuaba trabajando día tras día, golpeando la piedra una vez más. En ese instante, un resplandor surgió frente a él. Otro logro se desbloqueó gracias a su esfuerzo. Ahora había adquirido la habilidad de tallado en piedra. Era otra cosa que no esperaba que sucediera. La mazmorra otorgaba todo tipo de habilidades, y así fue como obtuvo la capacidad de excavación tras cavar extensamente. Ahora solo necesitaba averiguar cómo usar esa habilidad recién adquirida. Imaginó que debía golpear la piedra con los puños, pero al hacerlo no lograba nada. Así que tomó el martillo en sus manos y pensó en usarlo para ver si ocurría algo diferente. Pronunció el nombre de la habilidad mientras se preparaba para golpear el peñasco. Un resplandor azulado emergió del punto donde ocurrió el impacto. Observó detenidamente la piedra que intentaba romper. Después de un momento, se agrietó. No había golpeado con demasiada fuerza, y aún así el corte fue limpio. Recordando todo el esfuerzo que había dedicado durante esos días intentando dar forma a las piedras, reconoció el valor de esa habilidad. Golpeó unas cuantas piedras más para mejorar su afinidad con la técnica, comprendiendo poco a poco cómo funcionaba. Al observar una piedra más grande, se preguntó si también podría romper esa. Ahora estaba decidido a intentarlo. El sonido del golpe resonó por todo el lugar. Un solo impacto no fue suficiente, pero imaginó que con varios golpes lograría romperla. En ese momento pensó en fabricar las hachas utilizando esa habilidad, ya que el proceso se volvió mucho más fácil, y le tomó solo 1 hora tallar una hacha. Ahora, el tiempo requerido para hacerlas era mucho menor. En total, consiguió fabricar las 8 hachas que deseaba, y gracias a las diferentes formas que les dio, aprendió más sobre las características del material. Descubrió que necesitaba golpear con algo más duro que la propia piedra, y que mientras más pesada fuera la herramienta, más fácilmente se quebraba. También comprendió que podía controlar la dirección en la que la piedra se rompía, pero se preguntó qué pasaría si golpeaba sin guiar el impacto. Aunque la piedra se partiría, el impacto no tendría dirección y el resultado sería más lento e ineficiente, dispersando piezas inútiles por el suelo. Sin embargo, una de esas piezas llamó su atención. Decidió golpearla con el martillo y observó que se fragmentó en trozos aún más pequeños. Quería ver hasta qué punto podía descomponerlas, así que golpeó repetidamente las pequeñas piedras hasta que se convirtieron en polvo, más parecido a arena que a roca. Y en ese estado, pensó en probar su habilidad de excavación. Extendiendo su mano hacia el polvo de piedra, usó su habilidad, y un bloque comenzó a formarse frente a él. Quedó impresionado por lo que sucedía ante sus ojos, y al revisar su inventario, confirmó que había funcionado. El material de ladrillo era el mismo que el de la piedra, por lo que resultaba muy duro, casi como si se hubiera vuelto piedra otra vez. Necesitaba romper más piedras para crear más ladrillos como ese, y no podía dejar de pensar en cómo sería esa habilidad una vez alcanzara el nivel máximo. Con un palo, comenzó a dibujar en el suelo mientras planeaba una estrategia contra la gárgola, que tenía la ventaja en espacios abiertos gracias a su capacidad de volar. Usar la habilidad de tallado de piedra directamente contra ella podría ser peligroso, así que el chico reflexionaba sobre cómo acercarse sin ponerse en riesgo. Sabía que necesitaba excavar un túnel, y con la habilidad de tallado, tal vez podría lograrlo, aunque era posible que su nivel actual hiciera que el tiempo requerido fuera poco práctico. Mientras intentaba encontrar una solución, miraba el dibujo de sus golems en el suelo, y finalmente pareció tener una idea interesante. El primer golem había sido el elefante, seguido por un gorila, pero para combatir necesitaba movilidad, así que pensó que lo que ahora podía ayudarlo era un golem más ágil. Comenzó a esbozar formas en el suelo que cumplieran ese objetivo, y la pequeña ardilla quedó impresionada por los dibujos. Dune miró a su amigo con la intención de decir algo, y le comentó que necesitaban crear a sus nuevos hermanos. La ardilla se alegró mucho al ver que la familia crecía. Mientras tanto, en la entrada de las ruinas, la gárgola hacía guardia. Permanecía inmóvil, pero atenta a su entorno. Comenzó a moverse lentamente mientras sus ojos se iluminaban y su mano apretaba el tridente con fuerza. El chico había regresado en busca de venganza, y la gárgola percibió que había un intruso. Los nuevos golems se aproximaban, ahora con forma de centauros. La forma que Dune eligió para lograr la agilidad que necesitaba fue la de los centauros, los cuales avanzaban en formación. Detrás de ellos venía Dune montado sobre un avestruz de arcilla. Gracias a su idea, había logrado crear toda una caballería. El bono de tener la habilidad de excavación al máximo nivel le permitía moldear la tierra con poco esfuerzo. Los golems anteriores estaban intactos, aunque sin sus núcleos. La gárgola alzó el vuelo,
preparándose para atacar a quienes intentaban entrar en la ruina. El chico dijo que el lagarto podía llorar todo lo que quisiera, y la primera piedra impactó contra la gárgola voladora. Esta se defendió del ataque, pero esta vez su ala se agrietó tras el impacto. Dune notó algo aún más interesante: la grieta permanecía, lo que indicaba claramente que no se regeneraba. Tal vez no tenía un núcleo, lo que la hacía menos peligrosa, por lo que ordenó a los centauros atacar a la bestia. Avanzaron cargando las piedras talladas por el chico. La gárgola descendió para atacar y se dirigió hacia el centauro líder. Con su tridente, cortó al centauro con efectividad. Un segundo centauro intentó golpear con la piedra que llevaba, y el filo de su hacha impactó en el asta del tridente, rompiéndolo. Aún así, la gárgola utilizó el arma rota para cortar al centauro que tenía justo enfrente. Ante esto, el chico ordenó que los dos centauros que habían atacado retrocedieran para que otros dos pudieran liderar el siguiente asalto. De este modo, atacando por turnos en parejas, podía darles a sus golems tiempo para regenerarse. Además, gracias a órdenes más precisas, lograban reaccionar con mayor eficacia. Esto solo era posible porque él emitía instrucciones con gran rapidez. No importaba cuán fuerte fuera la gárgola, no soportaría ataques constantes indefinidamente, y finalmente una de sus debilidades se hizo evidente: ahora estaba más cerca del suelo. Sus pies casi tocaban la tierra, y Dune ordenó a sus golems que sujetaran las piernas de la criatura. La gárgola intentó alzar el vuelo de nuevo, pero los golems la jalaban con fuerza hacia abajo. El chico avanzó hacia el campo de batalla montado en su avestruz y recordó el consejo de su amigo sobre el tamaño de los monstruos: cuanto más grandes, más dura es su caída. Pensando en esa frase, mantuvo su enfoque en derrotar a la estatua. Más cerca del combate, creó una escalera hecha de bloques de tierra. Ya estando a corta distancia, reforzó la orden de tirar con más fuerza. Luego de un forcejeo, la gárgola fue derribada al suelo mientras los centauros la inmovilizaban. Dune saltó hacia la gárgola, abrió su inventario en pleno aire y la atacó soltando varios bloques que había estado cargando. La gárgola comenzó a ser sepultada bajo las piedras. El impacto fue violento, y los golems se aseguraron de que no escapara durante el proceso. La gárgola intentaba moverse, pero los golpes sucesivos lo hacían cada vez más difícil. Cuando los bloques terminaron de caer, intentó huir, pero el chico invocó sus ladrillos de tierra, y más bloques se estrellaron contra la cabeza de la criatura. Dune notó que la gárgola comenzaba a romper los bloques con la boca antes de que pudieran alcanzarla. Como ya no le quedaban muchas opciones, abrió su inventario una vez más y arrojó directamente los ladrillos que había fabricado. La gárgola intentó reaccionar, pero fue en vano. Tenía un bloque de piedra en la boca, y justo encima de ella estaba Dune, empuñando su martillo de minería. Finalmente la gárgola fue sometida, sin casi nada más que pudiera hacer. A pesar de ello, los centauros continuaban inmovilizándola. Más abajo, la ardilla celebraba desde lo alto del avestruz. El chico se preparó para golpear la estatua usando su habilidad para romper rocas, y la impactó en la mandíbula mientras activaba su habilidad de escultura. El punto de impacto del martillo comenzó a producir numerosas grietas. La gárgola explosionó sobre sí misma. A medida que el polvo comenzaba a disiparse, la pequeña ardilla intentó ver qué había sucedido. La mano de la gárgola se alzó lentamente, en agonía, pero pronto dejó de moverse. La ardilla celebró aún más la victoria. La habilidad de escultura en piedra subió varios niveles, y tras esa batalla alcanzó el nivel 4. Al observar la estatua destrozada bajo sus pies, Dune celebró, sabiendo que su equipo había logrado el objetivo. Mientras tanto, el conejo estaba aterrorizado por lo que estaba ocurriendo. Un mono con traje se acercó a él para conversar. El mandril le preguntó cómo había pasado sus días. Era el guía de la fase 2, y el conejo quería saber qué hacía allí. La jerarquía entre los guías se basaba en la cantidad de mazmorras que controlaban. Cuanto más controlaran, más respeto recibían. El mandril era responsable de 2 mazmorras, así que tenía mayor rango que el conejo. Y a diferencia del conejo, el mandril tenía un nombre. El conejo le preguntó qué hacía ahí, y el mandril le respondió preguntándole si había estado haciendo su trabajo en los últimos días. El conejo respondió que sí, aunque no entendía por qué el mandril estaba molesto. Este insistió en la pregunta, y una vez más, el conejo afirmó estar cumpliendo. Entonces el mandril le informó que la cantidad de sobrevivientes que llegaban a su fase se había duplicado, y quería saber por qué el rendimiento del conejo había bajado tanto. El conejo prometió trabajar más duro, pero culpó de todo al Volgato, que seguía matando al jefe de nivel 1. El mandril parecía estar perdiendo la paciencia, y le sugirió al conejo que dejara de mentirle. Mientras tanto, Do decidió que tal vez necesitaría esos ladrillos más adelante, así que los guardó de nuevo. Al notar que su habilidad de escultura en piedra ya estaba en nivel 4, supuso que era porque la gárgola había sido tan fuerte. Tenía sentido, ya que aquella batalla no había sido nada fácil. De hecho, no habría sido nada favorable si el gárgola hubiera tenido un núcleo. Sin embargo, si lo tuvo, quizás no lo habría podido derrotar. Aún así decide tallar el cuerpo con la esperanza de salvar a Brix. En ese momento, está aún más convencido de que el gárgola no tenía núcleo, pero gracias a esa victoria, logró subir de nivel. Al observar las ruinas, recuerda que el conejo le había dicho que ese era el fin del mundo. Movido por la curiosidad, desea entrar y descubrir qué secretos se ocultan dentro, preguntándose si encontrará a otros seres similares en el camino. Mientras
mientras contempla pacientemente la entrada a las ruinas, toma una decisión definitiva: entrar junto con sus golems. Llama entonces al número 3, que se había estado escondiendo detrás. Después de una breve marcha, algo que ve lo deja completamente impresionado. El conejo, intentando evadir la situación, insiste en que es un conejo honesto y que jamás mentiría. El mandril, por su parte, continúa riéndose, pero afirma que ya lo ha descubierto todo. Está hablando del exiliado que desafió al destino, Dune. El conejo está en problemas, y lo peor de todo es que la persona menos indicada lo ha descubierto. Mientras tanto, Dune intenta purificar el lugar con su habilidad. Ha notado que el sitio no se reinicia en absoluto, lo que explica por qué hay tantos huesos en ese pasillo. A lo largo del camino, observa muchas carcasas y empieza a preocuparse un poco. Entonces uno de los centauros pisa una placa en el suelo que se hunde. Inmediatamente, esto activa una lluvia de flechas que impacta en su cabeza. No esperaba encontrar trampas allí, pero se alegra de haber enviado primero a uno de los golems. El golem lo mira, cubierto de flechas, lo cual resulta un tanto insólito. Afortunadamente, no están heridos, ya que pueden regenerarse. Ante esto, Dune elogia su trabajo. Luego les ordena romper las paredes para evitar futuras trampas escondidas. Una flecha cae al suelo, casi hecha pedazos. El chico alaba a sus golems y sugiere que tomen un descanso. Ahora que están detenidos, comienza a quitarles las flechas una por una. Finalmente retira la última. El golem empieza a celebrar mientras él examina las flechas extraídas. Son tan antiguas que se deshacen con facilidad. En otras trampas, en lugar de aceite líquido, cayó aceite sólido, y algunos círculos mágicos ni siquiera pudieron activarse por el exceso de moho. El chico se pregunta cuántos años lleva abandonado ese lugar. Mientras tanto, la ardilla da vueltas en círculos, claramente aburrida. De repente se detiene, y Dune le pregunta si algo ha pasado. La ardilla sale corriendo y el chico la sigue. La ve entrar en un pequeño agujero. Él comenta que es un callejón sin salida. Entonces ordena a los golems derribar la pared frente a él. Todos golpean al unísono con una fuerza devastadora. El poder es tal que el chico piensa que los cielos están de su lado. En ese instante, sus ojos se agrandan de asombro. La ardilla señala algo. Hay una enorme puerta, y él se pregunta si se trata del salón donde se esconde el jefe. Al pasar sus manos por la puerta, siente que el jefe que allí residía ya ha sido derrotado. Aún así decide utilizar la fuerza del jabalí en ese momento. Mira con calma a través de una grieta, pero pronto su rostro se ilumina por completo con lo que ve. Frente a él se alza un esqueleto de dragón gigantesco. La pequeña ardilla está fascinada por todos esos huesos, pero el chico la detiene, dándose cuenta de que tiene un gran interés por ellos. Sin saber qué podría suceder, ordena a sus golems que entren también y permanezcan a su lado. Dune le pide a la ardilla que haga silencio, ya que en el peor de los casos, podrían verse obligados a huir. Al acercarse a los huesos del dragón, comenta que son mucho más interesantes cuando se ven de cerca. Sigue conteniendo a la emocionada ardilla. Cerca de allí, hay una caja interesante, aunque parece que abrirla no será fácil. Algo escrito en hebreo en la tapa llama su atención. Vuelve a mirar hacia la mesa, y de repente una fuerte luz lo ciega. El resplandor lo hace caer al suelo, y se pregunta si se trata de una trampa. La luz se vuelve cada vez más compleja, y los símbolos comienzan a organizarse en el aire. El chico observa todo desarrollarse ante él, incapaz de comprender lo que sucede. Las letras ahora están en un idioma que sí puede entender, y lo están llamando el elegido. Suponiendo que se dirigen a él, la pantalla lo confirma. El chico se levanta, sobresaltado, y pregunta quién está hablando. La pantalla responde que es el gobernante de ese lugar y que el salón en el que se encuentra le pertenece. El chico preguntó si ese ser era el dragón cuyos huesos estaban allí. La pantalla lo confirmó, afirmando que el dragón simplemente estaba hibernando. El chico bromeó diciendo que más bien parecía que el dragón estaba en un sueño eterno. Sin embargo, la pantalla explicó que eso no se aplicaba a los dragones y que tras una batalla, su fuerza vital se había agotado. Pero para el chico, eso sonaba como una forma elegante de decir que el dragón estaba muerto. Sintiendo lástima por la entidad que le hablaba, asumió que no había aceptado la muerte de su maestro. No obstante, la pantalla insistió en que el dragón no había partido. Cambiando de tema, el chico preguntó por qué la pantalla era tan seria, percibiendo que tenía mal genio. Entonces la pantalla explicó que la resurrección del dragón era la razón por la que existía el templo, y el chico preguntó por qué eso no se había hecho aún. La pantalla reveló que la fuerza vital del dragón estaba al límite. El chico bromeó diciendo que eso siempre era lo mismo, y la pantalla mencionó que tenía suerte de ser el elegido. Cambiando nuevamente de tema, el chico preguntó por qué la pantalla decía que él tenía lo necesario. La pantalla explicó que era porque había superado todas las pruebas impuestas por el dragón y que estaba calificado para encontrarse con Norda. El chico intentó recordar cuándo había pasado esas pruebas, y la pantalla le preguntó si ya había olvidado los desafíos que enfrentó para llegar hasta allí. En ese momento, pudo asociar todas las dificultades que había experimentado. La pantalla lo felicitó por haber logrado todo eso, y el chico pensó que tal vez recibiría algo a cambio. Sus ojos brillaron con anticipación. Fue entonces cuando la pantalla le dijo que heredaría el templo, lo cual lo alegraba. Sin embargo, el chico pidió que repitiera lo que acababa de decir. Quería saber qué beneficios conllevaba asumir
el templo. La pantalla le dijo que recibiría felicidad eterna, pero el chico se dio la vuelta diciendo que no necesitaba eso. La pantalla mencionó que pronto perecería, y el chico asumió que estaba intentando darle lástima. Entonces la pantalla explicó que solo quedaba su alma y que estaba ignorando su propia partida. El chico se rascó la cabeza, sumido en sus pensamientos. Dijo que lo sentía, pero que no quería quedarse allí porque tenía otras cosas que hacer, aunque no lo pareciera. La pantalla le preguntó qué le pasaba, insistiendo en que estaba rechazando una posición honorable, y él respondió que quería encontrar a sus compañeros en ese lugar. Se sorprendió al escuchar sus propias palabras, sin darse cuenta de que ese era su verdadero objetivo. Luego dijo que quería volver a casa. La pantalla le preguntó si eso era realmente lo que deseaba. A pesar de todo lo que había vivido, había estado ignorando su corazón, y lo que realmente deseaba era regresar a su mundo. La pantalla le dijo que si deseaba eso, debía asumir el templo, ya que podría usar la autoridad del dragón. Ahora interesado, el chico preguntó qué era eso. La pantalla explicó que esa habilidad otorgaba el poder de abrir portales. Entonces él se acostó en el suelo, diciendo que todo eso le parecía muy divertido. Miró la pantalla y contempló su título como maestro de ruinas históricas. En ese momento, comenzó a organizar sus pensamientos, asimilando el inesperado título que había obtenido. Se preguntó si podría abrir un portal a su mundo. La pantalla le informó que no había límites para los portales, pero que abrirlos consumía energía vital, y que mientras más lejano fuera el destino, más energía requería, y que la forma en que esto se realizaba era mediante una ofrenda. Tanto las criaturas vivas como los objetos inanimados poseían energía vital, y el chico se dio cuenta de que el objeto frente a él era un altar. Al tomar un trozo de comida, preguntó si eso funcionaría. La pantalla le indicó que lo colocara sobre el altar. En cuanto la comida fue puesta, fue consumida de inmediato. La pantalla comentó que la ofrenda fue excepcional, pero el chico quería saber si ya podía abrir un portal. La pantalla explicó que aunque la ofrenda fue buena, un solo trozo de carne no era suficiente, así que colocó mucha más carne sobre el altar. La pantalla, sorprendida por su habilidad para usar magia espacial, le pidió permiso para analizarlo. Él aceptó, y tras un análisis rápido, la pantalla dijo que ahora entendía. Mostrando nueva información, reveló que él era un ser que ya había sido ofrecido como sacrificio. La ventana de estado era una marca que el dragón de la muerte dejaba en sus ofrendas. El chico quedó impactado por esta información. Su ventana de estado ha cambiado y espera que eso signifique que ya no es una ofrenda. Entonces comienza a pensar que tal vez sus amigos también sean ofrendas, como él. Se convirtió en el maestro de la ruina porque la pantalla le dijo que borraría la marca de la ofrenda, pero aún así desea saber si puede utilizar los portales. Al notar sus nuevas habilidades, se da cuenta de que son bastante poderosas. Llama entonces a la pantalla, ahora conocida como Alpha, y le pregunta si puede potenciar sus nuevas habilidades usando energía vital, a lo que Alpha responde que sí. Con determinación, decide utilizar todo lo que esté a su alcance para cumplir sus objetivos. Planea ofrecer más sacrificios de los que el sistema pueda soportar. En ese momento, Alpha le pregunta si puede hacerle una petición, y el chico quiere saber de qué se trata. Alpha le solicita que contenga a la ardillita que está royendo los huesos del dragón, y el chico se sorprende, ya que ni siquiera se había dado cuenta de cuando la ardilla llegó hasta allí. Mientras tanto, el mandril sigue intimidando al conejo. El conejo no puede creer que esté siendo degradado. El mandril dice que el conejo permitió que una ofrenda del dragón de la muerte escapara, lo que significó que falló como guía. Según él, vino específicamente para despojar al conejo de sus poderes, pero el conejo sabe que el mandril había querido deshacerse de él desde hace mucho tiempo y que finalmente encontró un pretexto. El mandril repite que ahora él está a cargo de esa zona. El conejo pregunta a dónde debe ir ahora, pero el mandril responde que eso no es su problema y que como no es cuadrado, se las arreglará. Luego ordena al conejo que encuentre al sobreviviente y lo traiga ante él. El conejo quiere saber qué harán con el chico. El mandril dice que debe ser eliminado y que esa es la misión final del conejo. En ese momento, el conejo comprende la verdad. El mandril quiere eliminarlo. Por su parte, el chico le dice a Alpha que tiene una última pregunta antes de irse. Le pregunta si Alpha sabe que él quiere volver a casa, y Alpha lo confirma. El chico quiere saber si podrá irse en paz una vez que haya preparado todo, y Alpha le responde que sí, siempre y cuando encuentre un reemplazo. Él pregunta si puede salir a buscar a su sucesor, ya que allí no hay nadie. Pero en realidad, esa es solo una excusa. Lo que quiere es regresar, aunque tampoco quiere abandonar a sus amigos. Al día siguiente, en las montañas de la muerte, alguien deambula sin rumbo. Es el conejo, que está buscando al humano. Está frustrado, incapaz de creer que el chico haya llegado tan lejos. Al ver varias torres, asume que ese fue el camino que tomó. Mientras tanto, más carne es colocada sobre el altar. Alpha consume la ofrenda para convertirla en energía vital. El chico pregunta si es posible utilizar la energía vital de todas las ofrendas, y Alpha confirma que sí. Entonces quiere usar la primera habilidad que obtuvo en el templo, abrir portales. Al colocar sus manos sobre el suelo, logra crear un portal frente a él. Ahora lo observa, curioso por saber a dónde lo llevará. Alpha le explica que en su estado actual, el portal no conduce a ningún lado, ya que es necesario crear dos portales. El chico encuentra eso ilógico,
pues no puede crear uno en Corea. Alpha le aclara que su habilidad aún está restringida por su nivel y que cuando la perfeccione, podrá ir a donde desee. Añade que si sigue progresando al ritmo actual, podrá dominar la habilidad en unos 20 años. Ansioso por probar, el chico invoca otro portal junto al primero. Ahora están conectados, dice Alpha. Explica que si entra por uno, saldrá por el otro, y el chico está emocionado por probarlo. Y eso es exactamente lo que sucede. Sin embargo, su pequeña ardilla no lo acompañó. Aunque intenta forzar su entrada, no puede pasar por el portal. Alpha le explica que solo con el permiso del maestro otros seres pueden atravesarlos. Entonces Dune le da permiso a la ardilla, y en cuanto lo dice, esta puede pasar sin problema, empezando a saltar juguetonamente dentro y fuera de los portales. Dune pregunta entonces si sus golems también pueden hacer lo mismo, y Alpha confirma que sí, pero que eso consumirá un poco de maná. Dune encuentra esto genial y ya se imagina invocando a sus golems en cualquier parte. Alpha coincide en que es una buena idea, pero sugiere que si Dune está alguna vez en peligro, será mejor que use el portal él mismo. Dune se estira y dice que va a salir porque el interior se siente muy cargado. Fuera de la ruina, celebra. Al mirar una de las cimas, imagina que debe haber algo detrás de ella. Se acerca para tener una mejor vista. Al asomarse, pronto queda impresionado por lo que ve, un vasto mar de nubes, y Alpha le pregunta si le parece hermoso. El chico responde que sí. Luego le pregunta a Alpha si sabe qué hay debajo de las nubes, pero Alpha dice que no le interesa nada que esté fuera del templo. El chico comenta que las personas normales podrían tener un problema con la soledad, pero él ya está acostumbrado. La curiosidad es natural, y decide crear un observatorio allí. Pronto, su torre está construida. Con ella, puede tener una idea del entorno usando su minimapa. El mapa revela que están rodeados de árboles. Él pensaba que este era el fin del mundo, pero parece que en realidad están rodeados por llanuras, y Alpha le pregunta si planea descender la montaña. Alpha está preocupado por perder al gobernante del templo, pero el chico dice que ha llegado muy lejos y quiere explorar. Alpha pregunta por qué desea bajar la montaña, pero el chico está distraído. Sumido en sus pensamientos, saca su martillo del inventario. Pregunta si será suficiente, y Alpha, curioso, le pregunta qué está haciendo. El chico responde que va a construir unas escaleras. Comienza a tallar el terreno, y Alpha le pregunta cómo piensa crear las escaleras. Dune explica que su habilidad de esculpir piedra le permite controlar la dirección en la que la roca se rompe. Alpha comenta que aún no parece una escalera, pero Dune le pide a Alpha que solo observe. Extiende su mano sobre las marcas que hizo, luego da la orden de tallar y el suelo comienza a transformarse, para sorpresa de Alpha. Funcionó perfectamente. Ahora es posible descender la montaña. Solo tomará algo de tiempo, y Dune podrá perfeccionar su técnica en el proceso. Está emocionado y no puede esperar a lograrlo. En otro lugar, un pequeño grupo de jugadores avanza por el bosque. Una mujer se pregunta en silencio dónde están en ese momento. No lo dice en voz alta, pero está muy asustada. Algunos comentan que han llegado bastante lejos. Uno se pregunta qué clase de monstruos podrían encontrarse ahora que superaron la fase. Pero ya han derrotado a muchos enemigos, y en el proceso, se han vuelto más fuertes. Así que incluso si surgen problemas, saldrán adelante. Estén donde estén, sobrevivirán. Él tiene una voluntad de hierro que mantiene firme su determinación. Sus palabras terminan motivando a sus compañeros. Ellos se tranquilizan en medio de la incertidumbre de ese lugar. Una mujer pregunta si deberían plantar papas allí, y él está de acuerdo. Al mirar en otra dirección, Samu se pone pensativo. La montaña en el horizonte le resulta familiar, como si ya la hubiera visto antes. Entonces aparece una pantalla del sistema frente a él. Lo felicita por haber llegado a la fase 4. Mientras tanto, en la montaña, algo más está ocurriendo. Dune está bastante cansado y quiere descansar un poco. Ha hecho una gran escalera y comenta que es diferente a excavar en terreno plano. Ha subido mucho y sería agotador subir y bajar todo el tiempo. Empieza a trabajar en la pendiente, y Alpha le pregunta si se trata de un camino alternativo, pero el chico dice que va a colocar un portal allí, y Alpha elogia su ingenio. Sin embargo, el chico olvida que necesita energía vital y ya no le quedan ofrendas. Alpha le explica que al estar conectado al altar, puede hacer una ofrenda desde cualquier lugar. Alpha le dice que todo lo que necesita hacer es comer, y que una vez esté satisfecho, todo lo que exceda irá al altar. Dune se alegra al saber esto y comienza a comer. Como solo necesita comer mucho, no se quejará. Luego de comer un poco, intenta crear el portal. Mientras tanto, el conejo avanza penosamente por la ladera de la montaña. Está completamente desesperanzado, sin esperar que ocurra nada. También tiene mucha hambre. El conejo había subido demasiado alto en la montaña. Está frustrado porque odia escalar. Tiene hambre, frío y está cansado, y no recuerda la última vez que recibió un pago. Su forma de recibirlo era derribando a un jugador, lo que transfería su energía vital hacia él. Está molesto, culpando de todo al humano. De pronto, ve una rata frente a él. La rata chilló de forma amenazante. El conejo se sobresaltó, sin darse cuenta de que una rata podía verlo. Pero la rata continuó su camino normalmente, sin poder ver al conejo. Después de todo, podía resistir por ahora, pero si seguía debilitándose, las ratas podrían convertirse en una amenaza real. Cuanto más caminaba, más se desvanecía su fuerza vital. El conejo colapsó en el suelo, completamente exhausto. Estaba tan cansado que incluso perdió su capacidad de volar. Trató de recomponerse como pudo, pero algunas ratas comenzaron a agruparse a su alrededor. En ese momento, el conejo tuvo una revelación. Si cometía un error, perdería mucho más que unas pocas habilidades. Entonces huyó desesperadamente del enjambre
enjambre de ratas que habitaban la montaña, aterrorizado, gritando que no lo siguieran. Sabía que debía encontrar refugio o corría el riesgo de morir. Frente a él se alzaba una torre, y pensó en esconderse dentro. Rápidamente, el conejo entró en el refugio. Una vez dentro, intentó recuperar el aliento. Al mirar hacia arriba, vio un punto de luz y comenzó a subir las escaleras para escapar de las ratas que aún lo perseguían. Estaba frustrado porque el humano había construido torres tan altas. Ahora se encontraba muy cerca de la cima. Finalmente llegó a lo alto de la torre. Miró hacia atrás, asustado porque la entrada no tenía puerta. Una de las ratas saltó hacia él de forma agresiva. Dijo que aunque parecía débil, aún podía defenderse y comenzó a golpear a los monstruos. Después de todo, había sido el guía de la primera fase. Su plan era atraer a las ratas hacia el pasadizo estrecho y derribarlas con sus puños. La estrategia funcionó, lo que le dio la ventaja, y aún sin sus poderes de guía, logró controlar la situación solo con sus puños. Lo que no esperaba era que el esfuerzo fuera demasiado. Su salud estaba al límite, y temía ser derrotado. Las ratas seguían llegando, y al igual que él, estaban hambrientas. Cargaron contra él, desesperadas y furiosas. El conejo comprendió que esta era una batalla de famélicos, así que decidió dar un salto final con la fuerza que le quedaba. Se arrojó desde la torre con las ratas siguiéndolo. En un último gesto, les gritó que intentaran comérselo. Mientras caía, pensaba que eso era mejor que ser devorado vivo. Acumulando odio hacia el mandril, el conejo lo maldijo en sus últimos momentos. Al igual que al mandril, también maldijo al humano bicho que era directamente responsable de todo lo que le había pasado. Pero en lugar de estrellarse contra el suelo, el conejo aterrizó en los brazos de Dune, que pasaba por allí. Dune había venido a investigar por qué había tantas ratas moviéndose por la zona. Ahora quería saber qué hacía el conejo allí. El conejo estaba aterrorizado porque no esperaba encontrarse con el humano en ese momento, pero al estar tan débil, comenzó a perder el conocimiento. Algún tiempo después, comenzó a percibir un olor muy agradable. Se despertó sobresaltado y dio un salto. El conejo estaba dentro del templo del dragón. Frente a él había un plato de papas. El aroma era demasiado tentador, y se lanzó hacia ellas con la intención de comerlas, pero alguien lo detuvo y le dijo que aún no podía comer. El humano le dijo que había trabajado mucho para preparar esas papas. En ese momento, el conejo se dio cuenta de que no estaba soñando. Sin embargo, ya no le importaba nada y le rogó al humano que le diera un poco de las papas. Suplicó desesperadamente, diciendo que se moría de hambre. Dune le preguntó si realmente quería algunas papas sabrosas. El conejo asintió con fuerza. Entonces Dune le hizo una oferta, convertirse en su sucesor en el templo. El conejo quedó desconcertado con esa propuesta. Aún no entendía qué significaba ser un sucesor ni en qué consistía exactamente. Dijo que se había convertido en el maestro de ese lugar por casualidad, y que le gustaría que el conejo lo sucediera ya que tenía experiencia en administración. Ofreciéndole nuevamente las papas, le preguntó si quería comer y si los conejos comían papas. El conejo las tomó de la mano del chico y dijo que no las comían porque no existían. Comenzó a devorarlas con voracidad, y hasta el propio chico se preguntaba si eran tan buenas. El conejo estaba satisfecho, y Dune le preguntó si había algún problema con comer algo cultivado en una mazmorra, pero el conejo respondió que lo habían degradado y que ya no le importaba nada. Ahora el chico quería saber por qué había sido degradado. No esperaba escuchar eso, y tras un momento de duda, el conejo le explicó todo. El chico ahora comprendía completamente lo sucedido y entendió que el mandril estaba planeando derrocar al conejo. Quería saber si el conejo había ido allí para entregarlo al mandril y si acaso podría haberle contado todo lo que le había dicho, pero el conejo, decidido, afirmó que ya no cambiaría de opinión. Su situación ya era bastante mala y no había mucho que pudiera hacer. Ahora quería saber más sobre eso de convertirse en sucesor. Una puerta se había cerrado, pero otra se estaba abriendo, y con firmeza declaró que su dedicación ahora era completamente para Dune. Alfil estaba escuchando todo y preguntó si podía intervenir ya. El conejo empezó a sudar frío apenas escuchó esa voz, porque sabía que se trataba de Irvi, el dragón, y no tenía idea de que él estuviera en su templo. Alfa les pidió que fueran al altar y el conejo dudó, temiendo convertirse en un sacrificio, pero el chico lo tranquilizó asegurándole que no se trataba de eso. El conejo preguntó si había logrado abrir aquella puerta y Dune dijo que lo sorprendería aún más, que al abrirla probablemente se volvería loco. La visión realmente fue demasiado para el conejo, que no pudo ocultar sus emociones. En el suelo había un pequeño brote creciendo y Dune le presentó su plantación de papas, que cubría por completo el piso de un gran salón. El conejo no podía creer que Dune hubiera convertido la sala secreta en una plantación donde antes descansaban los huesos del dragón de la tierra. Pero el chico dijo que para sobrevivir se necesitaba comida, así que no podía desperdiciar un espacio tan útil, y añadió que el dragón seguramente habría apreciado la plantación. Sin embargo, tanto el conejo como Alfa dijeron al unísono que no, probablemente no le gustaba nada. Alfa incluso dijo que estaba al borde del llanto por tener al fin a alguien más con sentido común, pero Dune no veía nada malo en su conducta. El conejo preguntó si había sobrevivido todo ese tiempo de esa manera, y él respondió que primero
primero construyó unas escaleras, luego empezó a cuidar de su pequeño jardín, y de vez en cuando utilizaba algunas ratas como sacrificio. Con el tiempo, terminó encontrándose de nuevo con el conejo, que no podía creer esa historia. Quería saber cómo había logrado lidiar con las ratas, y entonces llamó a sus golems. Estos se presentaron y el chico preguntó si le parecían geniales. Fue entonces cuando el conejo finalmente entendió por qué ya no había más jefes en el nivel 1, ese humano simplemente estaba completamente loco. Sin embargo, el conejo estaba fascinado por esa locura mientras intentaba adaptarse al nuevo entorno. Alfa dijo que si ya habían terminado, el conejo debía subirse al altar y el maestro del templo debía colocar su jamón sobre él. Así se hizo, y un círculo apareció en su mano. Surgió una nueva habilidad, la capacidad de designar a un administrador. Alfa declaró que se habían cumplido los requisitos, y Dune ni siquiera sabía que aún podía obtener habilidades nuevas. Alfa explicó que su devoción era muy baja como para contarle todo, y Dune preguntó si se refería a las ofrendas. Pensó que debía intentar de todo, y el conejo preguntó qué estaba ocurriendo. Dune no sabía si era suerte o mala suerte, pero no esperaba involucrarse tanto con ese conejo sádico. Extendiendo su mano una vez más, el círculo reverberó en su palma. Designó al conejo como administrador, y su ropa comenzó a brillar, al igual que el poder que se renovaba dentro de él. Después de un destello intenso, su vestimenta volvió a la normalidad. Se había convertido en un administrador intermedio, aunque aún no tenía nombre. No podía creer que hubiera pasado de ser un simple guía a convertirse en administrador intermedio. Alfa dijo que la experiencia previa del conejo le había ayudado, y él celebró exclamando que la tierra plana se había dado vuelta. Dune no esperaba que el conejo se alegrara tanto por eso. Lo llamó maestro y declaró que toda su lealtad era suya, que quería que olvidaran el pasado, y Dune simplemente le pidió que no exagerara. Pero recordó todo lo que habían pasado al principio y le ordenó al conejo que se arrodillara, lo cual él no entendió de inmediato. Finalmente lo comprendió. El conejo había recibido a un nuevo maestro junto con su nuevo título. Dune le ordenó que mirara hacia abajo. El conejo recibió su primera orden. Ahora estaba en el jardín plantando papas, una cantidad enorme. Ya estaba agotado de tanto trabajo. Preguntó si realmente tenía que hacer eso, y el chico le respondió que debía pagar por sus pecados. El conejo se dio cuenta de que se había convertido en un esclavo y necesitaba pensar con urgencia en algo para cambiar la situación. Mientras tanto, los gritos continuaban resonando a través del bosque desde el inicio. En medio del caos, un chico asustado intentaba defenderse de un jabalí enfurecido. Aunque tenía una espada en las manos e intentaba contraatacar, todos sus esfuerzos eran inútiles. Desde lo alto, el mandril observaba con indiferencia cómo los nuevos participantes perecían con rapidez. Sin embargo, de pronto sintió algo diferente, había perdido su conexión con el conejo. Intrigado, comenzó a preguntarse qué podría haberle sucedido. Al mismo tiempo, en una olla humeante, se cocinaban algunas papas, y Dune llamó a su administrador para que se uniera a él a tomar un bocadillo. El conejo no entendía que esas fueran papas, pues en la olla solo veía raíces. Al notar su desconcierto, Dune le explicó que el suelo de la sala era cálido porque lo había preparado especialmente para plantar. A continuación, el conejo preguntó si la pequeña ardilla había desaparecido, a lo que Dune respondió que también estaba allí, en la misma sala. Mientras hablaba, notó que tenía la boca llena, lo que despertó la curiosidad del conejo, quien quiso saber qué había comido. Dune explicó con naturalidad que a la ardilla le gustaba comer huesos. Al oír esto, el conejo preguntó por qué estaba subida sobre el golem, y Dune le dijo que no debía hacer eso. Resulta que con sus pequeñas manos, la ardilla había hecho un agujero en el golem. Una vez abierto, se preparó, abrió la boca y dejó caer los huesos dentro. Acto seguido, cerró el agujero rápidamente y escondió los restos. Según Dune, era un hábito de almacenamiento, aunque reconoció que le gustaría que la ardilla dejara de hacerlo. Mientras la tenía en sus manos, comenzó a notar algo. Tenía una nueva tarea para el conejo. Este, molesto, se quejó porque recién había empezado a descansar, pero recibió la orden de abandonarlo de inmediato. El conejo, resignado, murmuró que los jefes meticulosos y trabajadores eran los más fastidiosos. Poco después, se encontró cargando los huesos del lugar, sin entender aún la razón. Sin embargo, Dune ya tenía un plan claro. Reunió a todos y ordenó a los golems que trituraran los huesos, lo cual provocó temor en el conejo debido a la fuerza de esas criaturas. Una vez completado el proceso, Dune utilizó su habilidad de purificación y le indicó al conejo que esparciera el polvo de huesos sobre el campo. Ante esto, el conejo preguntó por qué debía hacerlo, y Dune le explicó que ese polvo era fertilizante. Aunque al principio pensó que estaba completamente loco, pronto comprendió la lógica y hasta le pareció una idea brillante. A pesar de todo el esfuerzo físico que implicaba vivir en ese lugar, el conejo encontraba algunos momentos de alegría, especialmente durante las comidas, y había un platillo que destacaba sobre los demás: el asado de jabalí, que consideraba simplemente fabuloso. Entusiasmado, se llevaba cada trozo de carne a la boca con deleite, sintiendo que con cada bocado se transportaba al paraíso. Sin embargo, mientras disfrutaba de su festín, algo ocurría afuera, cerca de las antiguas ruinas. El mandril estaba perplejo con lo que veía. El jefe ya no estaba, solo quedaban sus restos, y el núcleo se encontraba ahora en manos de Dune. Por otro lado, la cría de golems era otra de las cosas que encantaban al conejo. Dune le preguntó por qué sonreía, y el conejo respondió que estaba seguro de que el mandril debía estar volviéndose loco en ese preciso momento, y que sabía exactamente cómo debía estar sintiéndose. Lo que no esperaba era encontrar un túnel allí, lo cual explicaba por qué no había podido encontrar a Dune. Cuando éste le preguntó
por qué parecía ofendido, el conejo simplemente cambió de tema. Aprovechó para sugerir que colocaran un portal allí y así evitar caminar tanto, y Dune elogió la idea. El portal fue creado de inmediato, y poco después, ya estaban de regreso en casa. Alpha advirtió que estaban desperdiciando energía vital, pero Dune respondió que era una inversión, y que ahora que habían vuelto, tenía algo más en qué pensar. Descubrieron que las papas habían crecido demasiado, al punto de que el conejo bromeó diciendo que ahora se comían a las personas. Dune atribuyó este efecto al fertilizante, y se entristeció al ver que las plantas que había cuidado con tanto esmero ahora intentaban devorarlo. Alpha sugirió que utilizara la habilidad de aislamiento de trampas, y el conejo comentó que si esas plantas eran clasificadas como trampas, entonces no los atacarían. El chico se dio cuenta de que esa habilidad sería muy útil para ellos. Mientras tanto, el tiempo continuaba avanzando en ese lugar y más jugadores seguían llegando a la mazmorra. Aunque la montaña seguía siendo un sitio aislado y temido, Dune persistía en su tarea de construir una escalera a lo largo de la ladera. El conejo afirmaba que nadie era más adicto al trabajo que ese chico, y empezaba a dudar si realmente era humano. Pero incluso él, después de tanto esfuerzo, necesitaba descansar, acostarse y comer algo. Reflexionando al respecto, el conejo sugirió que comieran algo dulce. En ese mismo momento, Truite había llegado al bosque inicial. El conejo comentó que escuchó a un participante decir, justo antes de ser devorado, que dentro de una planta carnívora había miel, así que fueron allí para investigar. Dune abrió camino entre los arbustos, y pronto vio algo que llamó su atención. Había grandes plantas carnívoras, y desde lo que parecían ser sus bocas, goteaba un líquido amarillo y viscoso. Preguntó si eso era lo que buscaban, y el conejo lo confirmó, advirtiendo que si se acercaban demasiado, las plantas los devorarían. Dune se quedó pensando un momento en qué podía hacer ahora. En ese instante, uno de los golems comenzó a levantar un bloque de tierra. A través de un portal, los golems salieron y recogieron las plantas. Descubrieron que el líquido no era miel, sino jarabe de maíz, pero seguía siendo dulce. El conejo pensó que sería complicado, pero ya nada parecía imposible para Dune. Sin embargo, al mirar hacia atrás, se sobresaltó al ver a más jugadores. De inmediato, el conejo se ocultó, desapareciendo de la vista. Dune ya sabía que el conejo se escondería si veía jugadores, pero no esperaba que lo hiciera con tanta rapidez. Algunos de esos jugadores estaban acosando a una persona pequeña, amenazaban a un niño, exigiéndole que entregara sus pertenencias. Dune se dio cuenta de que eran adultos intimidando a alguien que aún parecía un niño. En ese momento, el conejo le habló telepáticamente y dijo que esa era la verdadera naturaleza humana. Dune se sobresaltó y casi gritó, pero el conejo le explicó que era una de sus habilidades. Dune quiso saber si él también podía hacer eso, pero el conejo le dijo que probablemente no, ya que era humano. Sin embargo, terminó lográndolo. Alpha explicó que al ser del mismo santuario, podían comunicarse de esa manera siempre que se concentraran. Entonces Dune le preguntó al conejo qué podían hacer sin arriesgarse a ser descubiertos por Demandrel. El niño sujetaba con fuerza la bolsa que llevaba. Mientras lo observaba, Dune recordó algunas cosas por las que él mismo había pasado. Definitivamente no eran buenos recuerdos. Dune pensó que ya casi era hora de que llegaran allí. Mientras tanto, los adultos seguían hostigando al niño con más agresividad. De pronto, un animal se acercó haciendo ruido. Se trataba de ranas dacmo-mordelonas, armadas y tan amigables como un prestamista que viene a cobrar una deuda. Uno de los adultos, al verlas, comentó que eran más grandes que las ranas y desenvainó su espada. Se preparó para atacar a una de ellas, pero en cuestión de segundos, su brazo fue seccionado limpiamente, cayendo al suelo con la espada aún aferrada a él. El hombre comenzó a gritar desesperado. A pesar de su apariencia, las pequeñas ranas eran despiadadas y rebosaban malicia. Decían que habían crecido en un lugar muy rudo. El niño que estaba siendo acosado ahora estaba aterrorizado por la escena. Los jugadores, horrorizados, no podían creer que esas pequeñas criaturas fueran tan brutales. Uno de ellos, claramente con pocas luces, cargó contra las ranas. Una de ellas abrió la boca con entusiasmo y lo atacó con un movimiento burlón, desarmándolo sin más. Ahora, el opresor se convertía en el oprimido, y su ropa interior ya empezaba a volverse pesada. La campana sonó porque las ranas pequeñas estaban rebanando a todos a la hora del refrigerio. Eran los monstruos más débiles de la mazmorra, pero lo que les faltaba en fuerza, lo compensaban con pura malicia. Un solo error era suficiente para que todo se acabara. Sin embargo, es en los momentos de peligro cuando los humanos despiertan sus potenciales ocultos. Justo como ocurrió con el pequeño amigo de Dune, que se transformó en una bestia tras un evento estresante. Dune se imaginó que aquel niño podría volverse tan resistente como su amigo Sun. Un día, el chico corría en estado de pánico y terminó chocando contra Dune. Ambos cayeron al suelo, completamente derribados. Dune preguntó qué había sido eso, pensando que casi lloraba del dolor, pero Alpha insistió en que en realidad sí lloró. Aquel era el niño, ahora aterrorizado, que rogaba ayuda. Le dijo que se levantara, pero antes de terminar de formular el pensamiento, escucharon el sonido de una pequeña rana. Dos de ellas ya venían hacia ellos con la velocidad de turistas en un barrio peligroso con hipones en la mano. Pero Dune ya conocía el procedimiento y llamó a la fuerza del jabalí salvaje para sembrar el caos.
La primera rana fue eliminada rápidamente y la segunda recibió un tratamiento ortodóntico gratuito. El niño miraba a Dune completamente impresionado. Aquel tipo era increíblemente fuerte y claramente no sufría efectos secundarios de ninguna sustancia porque era muy peludo. Una de las pequeñas ranas hizo una expresión como si supiera que las cosas se habían torcido para su bando. Avanzaban cobardemente, listas para masacrar a los humanos. Dune por su parte, esquiva por poco la enorme boca del anfibio, sin embargo atacar de manera tan cobarde es simplemente inaceptable, por lo que ahora está furioso. Rápidamente, le propina una rodilla en el vientre a la rana para asegurarse de que comprenda la gravedad de la situación. Acto seguido, la segunda ranita se lanza al ataque creyéndose el protagonista de la historia. Dune, con una mezcla de ternura e ironía, le sujeta la cabeza con gran amor y cuidado, se prepara para lanzarla y la estrella contra la primera rana, usando su cuerpo como proyectil para dejar claro que la situación es seria y que si no lo fuera, lo sería para las ranas. A continuación, una tercera ranita avanza empuñando una espada rota en una de sus manos. El golpe pasa rozando a Dune, quien por poco es alcanzado por la bestia, pero aprovechando la cercanía, le propina un codazo amistoso, de esos que solo sirven para romper costillas. Mientras tanto, otra ranita se aproxima por detrás, armada con unas armas improvisadas hechas con restos de tiburón, ataca con fuerza, creyendo ingenuamente que esta historia gira en torno a su estilo de vida fraudulento. En ese momento, el niño grita desesperado, advirtiendo a Dune del peligro inminente. Dune gira rápidamente, enfrenta la amenaza, y gracias a los privilegios que solo el argumento puede otorgar, logra sacar un objeto de su inventario. Así un gran bloque de tierra cae sobre la ranita. Como consecuencia, las ranas restantes, aún vivas, comienzan a cuestionarse si realmente vale la pena continuar enfrentándose a ese ser aparentemente invencible, y tras una breve deliberación, deciden huir sin mirar atrás. Dune se da cuenta de que la pelea ha terminado, pero siente escalofríos recorrer su cuerpo. Cree entonces que puede deberse a la mirada impresionada del niño, quien lo observa como si estuviera viendo a un dios encarnado. Dune aún no sabe cómo reaccionar y permanece quieto mientras el niño se le acerca. En ese instante, le advierte que no lo siga, ya que se dirige a un lugar peligroso, y además explica que no puede volver a usar su habilidad y que casi se desmaya por falta de glucosa. El niño pregunta si mencionó algo sobre comida dulce, y al meter la mano en su bolsa, le ofrece algo que podría ayudar. Le extiende la mano con un gesto inocente. Dune observa el gesto por un breve instante y no puede creer lo que ve, ya que en un entorno tan hostil, la comida es una de las pocas cosas que le dan sentido a la vida, y hace tiempo que no disfruta plenamente del sabor de las cosas. Por eso mismo, se había arriesgado a conseguir algo dulce de unas plantas carnívoras. En efecto, ya extrañaba el sabor de algo dulce, porque la dulzura es felicidad, y la oferta del mocoso es simplemente demasiado buena como para rechazarla. El niño tiene una botella de Dolly con él, y no es cualquier botella, es 1,5 litros del más puro jarabe de azúcar. Con total inocencia, menciona que tiene otras 2 botellas más. Dune, con tono serio, dice que una botella por día alcanzará para 3 días. El niño no entiende nada, pero Dune le explica que ese es el costo del entrenamiento especial. Mientras tanto, Tulite cae sobre la mazmorra, está en lo alto de una de sus torres, observando el mapa, cuando el niño pregunta quién es ese sujeto tan poderoso. Dune responde que también es humano y que ahora deberían ir bajo tierra. Bebe su Dolly guaraná, pensando que el niño debe de estar exhausto y que lo más seguro es refugiarse allí abajo. Una vez dentro, el mocoso no puede dejar de asombrarse por lo que ve. Dune le pide que elija una almohada, pero el niño solo puede pensar que todo esto fue obra suya. La noche cae finalmente sobre ellos. El niño cuenta que fue invocado mientras salía del mercado, ya que estaba haciendo las compras para su madre. Tiene 14 años, es entusiasta, y su nombre es Don. Dune, reflexivo, cree que el chico actúa demasiado amable por miedo a ser juzgado o rechazado, y como es el primer adulto que lo ha ayudado en ese lugar, le dice al niño que debería verlo como un salvador. Sin embargo, el niño cree que Dune habla solo, y ya empieza a pensar que debe ser cauteloso con él. El niño pregunta si se utilizó alguna habilidad para construir la torre. Dune asiente, y el niño quiere saber cuál es. Le da una pequeña demostración y le explica que es una habilidad de control de la tierra. Luego le pregunta qué habilidad recibió él al ser invocado, y el chico responde que recibió la habilidad del dios de la comida, gana fuerza cuando está lleno, y sus capacidades físicas se duplican cuando tiene hambre. Dune se sorprende, ya que no sabía que algo así existía, y se da cuenta de que es similar a la fuerza del jabalí que él posee. Le pregunta si se debilita al tener hambre, pero el niño dice que no lo sabe, porque siempre tiene hambre y no ha logrado sentirse lleno desde que llegó allí. Dune considera que eso es trágico, y a partir de ese momento, decide hacerse cargo de él, coloca abundante comida sobre la mesa y le pide al niño que satisfaga su hambre. Mientras tanto, la luna ilumina el cielo nocturno de la mazmorra. Por otro lado, el conejo está en el bosque porque su jefe lo envió a buscar piedras de sal. Se queja de que Dune es demasiado arrogante, se mueve sigilosamente para no ser descubierto y espera no encontrarse con el mandril por esa zona. Ni siquiera sabe cómo luce una piedra de sal, lo que lo tiene muy molesto con su jefe. De forma repentina, su jefe le pregunta telepáticamente si está haciendo su trabajo, lo cual lo asusta mucho. El conejo responde que no sabe cómo luce la piedra y que Dune tampoco lo sabe, pero sospecha que parece una roca normal. No obstante, le pide al conejo que regrese porque ya es tarde y quiere saber si el chico sigue allí, además de que tiene mucha hambre. Dune le dice al conejo que ha terminado de preparar la salsa barbacoa. El conejo, emocionado por la
noticia, grita en medio de la noche que su jefe es el mejor de todos. De inmediato, regresa a la cueva, donde su jefe le agradece el esfuerzo. Entre risas, se burla del camuflaje del conejo, que se ve muy gracioso, y el conejo responde que fue culpa suya por hacerlo salir de noche. Se quita el camuflaje y Dune le pide que guarde silencio porque el chico ya está dormido. Entonces el conejo pide refresco, pero solo queda un poco. Se queja del sabor de la bebida, diciendo que sabe a carne, y Dune le dice que ya sabía que reaccionaría así. Luego le dice que debería comerse las hojas que lleva puestas. El conejo protesta, diciendo que es horrible tener que comer hojas. Dune le responde que no debería decir cosas así. En ese momento, mientras el conejo se retuerce en el suelo, Dune nota algo, extiende la mano hacia él y el conejo, asustado, empieza a disculparse pensando que va a ser castigado. Suplica que lo perdonen, pero Dune simplemente le quita una hoja que todavía tenía en la cara. Después de probar la hoja, el conejo le pregunta si no había dicho que no le gustaban los vegetales. El chico saca un trozo de carne, lo que sorprende al conejo, que quiere saber si va a comer carne con esa hoja, y Dune le responde que le mostrará el sabor del paraíso. Al mostrárselo, le dice que ha terminado de envolver la carne y se asegura de ponerla en la boca del conejo. Este se enamora de la combinación de textura interesante y sabor maravilloso. Dune le explica que la hoja que llevaba en la ropa era comestible y que combinada con carne, sabe aún mejor. Esa hoja es hoja de píldora, y le pide al conejo que recoja más. Después de usar las hojas, también utilizó las semillas restantes, y en una olla grande, las frió sobre el fuego. Luego de prensarlas, logró extraer aceite de ellas. Finalmente produjo aceite de píldora. Ahora solo necesita sal para completar la salsa. El conejo no sabe qué es eso, pero Dune le dice que lo sabrá tan pronto como traiga una piedra de sal. Más tarde, ya dentro de la mazmorra, el chico tiene un trozo de carne en la boca y un palo en las manos. Dune le pide que se concentre porque la ranita se acerca. La ranita se dirige directamente al chico. Le recuerda que no debe tener miedo y que recuerde que cuando está lleno, se vuelve más fuerte. Sin embargo, la lección no sale del todo bien. El chico se disculpa, pero Dune le dice que nadie es perfecto desde el principio. Aún así, el chico está muy sorprendido de que el joven haya logrado capturar una de esas ranitas. Entonces le explica que el lugar al que irán es peligroso, por lo que debe entrenarlo aquí, ya que su habilidad es muy útil para el combate. Añade que le dará comida para almacenar en su inventario, pero el chico no sabe qué es eso. Se trata de su almacenamiento personal, y al preguntarle si no le explicaron eso, el chico dice que no. Parece que el mandril no se lo dijo por puro sadismo, lo cual explica por qué el chico ha estado cargando objetos en sus manos. El conejo comenta que debe ser culpa del jefe, ya que sin el jefe del primer nivel, muchos jugadores están pasando al siguiente. El chico se preocupa porque para él, Damon parece estar hablando solo otra vez. Luego deciden continuar con el entrenamiento. Con el paso del tiempo, el conejo se convierte en recolector de hojas. Dune da instrucciones al chico como si fuera su entrenador, y esta vez, logra golpear a la ranita. La habilidad del chico ha subido al nivel 2, y le hizo una señal de agradecimiento a Dune, quien lo observaba con orgullo y gratitud por su progreso. Finalmente llegó el último día de entrenamiento, y el sol comenzaba a calentar intensamente la mazmorra. Ahora ambos se encontraban en lo que se conoce como el desierto ardiente. En ese lugar estaban los dos humanos, y junto a ellos, el conejo. Después de escuchar que había visto un desierto de sal, lo obligaron a guiarlos hasta allí. El calor era tan sofocante que irritaba a Dune, quien advirtió que si no encontraban nada, se enojaría con el chico. Este, algo preocupado, explicó que había sido uno de su grupo quien dijo que cerca del desierto había un lugar de arena blanca que aparecía cuando bajaba la marea. Dune, esperanzado, deseaba encontrarlo, especialmente porque ya contaban con una botella llena de aceite, y anunció con firmeza que esa noche cenarían panceta de cerdo a la brasa. Pasaron 15 largos minutos caminando por el desierto, y Dune, exhausto, empezaba a imaginar que no encontrarían nada. Incluso el chico comenzaba a perder la esperanza, alegando que era difícil caminar en la arena porque sus pies se hundían constantemente. Aún así insistía en que tal vez el desierto de sal no existía, aunque eso no era lo que Dune había dicho, quizás su método era simplemente equivocado. Entonces delante del chico, Dune instaló un portal. Le pidió que no se sorprendiera y que se mantuviera detrás de él. De inmediato, comenzaron a emerger golems desde el portal. El niño, asombrado, comentó que parecían tanques, y Dune le explicó que estaban hechos de tierra. Aquello era solo el comienzo, y pronto el chico aprendería a manejarse bien. Agradecido, el niño prometió dar lo mejor de sí. Dune se mostró satisfecho porque el chico era listo, aunque lamentaba no poder acompañarlo. En ese momento, el conejo preguntó telepáticamente si su maestro no había olvidado nada, pues hacía mucho calor, y Dune explicó que no podía construir una torre porque llamaría demasiado la atención, pero que el conejo podía meterse dentro de un golem si el exterior era insoportable. Sin embargo, el conejo seguía afuera, agotado por el calor y la fatiga, sin siquiera entender qué era la sal ni por qué se esforzaban tanto en encontrarla. De pronto,
Algo apareció en el horizonte. El conejo entornó los ojos para ver mejor y se concentró en lo que tenía delante. Había muchos escorpiones gigantes y también varias manadas de camellos. Se preguntaba hacia dónde se dirigían todas esas criaturas. Llamó a su jefe para que saliera a ver también. Dune y el niño se sorprendieron por lo que vieron. Al parecer, el desierto de sal sí existía. Un logro fue desbloqueado por haber descubierto el desierto de sal y la recompensa consistía en mejorar el sabor de la sal. Dune ni siquiera comprendía el sentido de ese logro, mientras que el niño estaba impresionado, pues nunca había visto algo así. Presumiendo un poco, se lo comentó al conejo, quien respondió que él no era como un mandril. El pequeño tomó un poco de sal con la punta del dedo, y al probarla, confirmó que efectivamente era sal, todo el suelo estaba compuesto por ella. Entonces propuso una competencia para ver quién podía recolectar más sal. Preguntó si Dune lo había escuchado, y fue entonces cuando se dio cuenta de que él ya había recolectado bastante. El jefe dijo que esa cantidad debía ser suficiente, pues ahora tenían la combinación perfecta para la cena de ese día, aunque el conejo no entendía por qué se habían molestado tanto solo por eso. Dune le entregó al chico algunos bloques de sal y le dijo que deberían durarle toda la vida, a lo que el niño le agradeció y prometió recordarlo siempre. El joven le devolvió el gesto, reconociendo que todo fue gracias al chico, y al tocar su cabeza con la mano, apareció una luz amarilla. Alpha anunció que se habían cumplido los requisitos de ayudar al maestro y recibir una opinión sincera de él, por lo tanto, ahora el niño podía convertirse en un apóstol del dragón. De forma repentina, el conejo apareció y el chico se asustó porque ahora podía verlo.